Buenos días, profesor, ¿cómo está? Buenos días, ¿me Esperamos. escucha? Sí, clarito, y lo veo muy bien. Perfecto, Vamos a perfecto. esperar que llegue un poquito más de gente, ¿le parece bien? O empezamos de una vez, como va a quedar grabado. Como usted quiera, yo encantado. Usted me dice y yo me acomodo a lo que usted me diga. Ya, entonces, como hay mucho para escuchar, empezamos de una vez, profesor, porque todos sus conocimientos tenemos que aprovechar el tiempo. El tiempo Bueno, es oro, y el que lo perfecto. pierde. Ya. Entonces empezamos con el taller de geometría sagrada, una introducción a cargo del profesor Julio, reconocido representante, autorizado por una institución internacional y un profesor muy famoso de Estados Unidos. Muy bien, profesor, esperamos sus sabias palabras. Buenos días con todos. Gracias por la invitación, doctora Herminia. Me parece interesantísimo. A ver, todas las cosas en la vida son geométricas, todas las cosas son historias que se repiten en el mismo grado, pero en otro nivel, porque uno va aprendiendo en la vida todo el tiempo. Hace muchos años, mi primer taller fue aquí en Perú y ahora que los estoy retomando es de nuevo aquí en Perú. Así que me siento muy contento de estar aquí. Eh, la Flor de la Vida es una institución creada por Drúmbalo Melquisedec. Él tiene la sede en Estados Unidos, es de Flower of Life Research. Desde el año 2000 en adelante se empezaron a impartir estos talleres de manera internacional. En un inicio duraban 7 días, porque la cantidad de información que se daba era inmensa. Y Drúmbalo en su mayoría los talleres trataba de cobrarlos o incluso no cobrarlos. Pero la gente empezó a no valorarlos, sino que simplemente se lo repetían y no llegaba nadie nuevo. Y la idea era distribuir la información. Ahí empezaron a regularizarse de mejor manera, tener un costo. Después de este costo se hizo de manera, ¿cómo se puede decir? Para zonas, para sectores. Había un costo para Europa, un costo para Estados Unidos, un costo para Sudamérica. Y finalmente el taller quedó en 3 días, empezando desde el viernes más o menos a las 5 de la tarde hasta el domingo a la tardecita. Se hablan de muchísimas cosas precisamente relacionadas con la conciencia, de la interacción de los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho para la búsqueda de elevar la conciencia individual y grupal, porque todas las cosas estarían interconectadas. La geometría une eh, todos los niveles, todas las vivencias dentro de nosotros y fuera de nosotros. Así que ha sido un camino muy interesante. Yo tengo unas vivencias muy, muy eh, personales y grupales. Personales por la experiencia misma de realizar el trabajo de geometría sagrada, la meditación Merkaba, y grupales porque he tenido experiencias muy interesantes con los participantes de los talleres, antes de los talleres, durante los talleres y después de los talleres. Han sido unas vivencias muy lindas eh, que me han llenado de alegría y al mismo tiempo, a ver, todas las cosas que he hecho en mi vida siempre las he querido primero comprobar, saber que son buenas, saber que funcionan. Yo de profesión soy psicólogo clínico, entonces sé algunas técnicas y todo esto, pero siempre las he probado primero en mí y después las he podido compartir con la gente, porque digo, si yo comparto algo, tiene que tener una base de funcionalidad. Entonces, probé el taller de la Flor de la Vida en Colombia con Federica Freidel y con Santiago Córdoba. Generé muchos procesos de sanación personal y ahí es cuando yo decidí ser facilitador de la Flor de la Vida. Entonces sí he vivido cosas personales muy importantes, muy interesantes y también experiencias grupales de personas en los grupos. Hola, buenos días. No quería interrumpirlo, licenciado Jorge Guijarro. ¿Cómo está usted? Buen día. Buen día. Julio Guijarro, ¿cómo está? Buen día. Julio, Sarita, perdón, ¿cómo? Julio Sí, Guijarro.
Qué gusto conocerla. Licenciado, igualmente, ayer tuve la oportunidad de ver algunas entrevistas suyas que me parecieron sumamente interesantes en el manejo del curso de la flor de la vida y el Merkaba, Ujú, algo que en realidad está difundido en cuanto a la geometría sagrada, pero geometría sagrada que no se utiliza mucho en el cotidiano, ¿no? Bueno, usted es facilitador autorizado de Flower Life of Life Research, ¿no? Y es doctor de psicología clínica, ujú, especialista en problemas de adicciones, en tanatología también, en el acompañamiento hacia una buena muerte, ¿no? Al reconocimiento de la muerte y todo su proceso, y reconocido por EMDR Institute de California, Estados Unidos, ¿no? Y yo estaba mirando un poco lo del taller, si me permite, ¿no? Para presentarnos un poco. Mi nombre es Sara Sara, y he visto que el taller tiene una serie de técnicas que ahora seguramente nos va a explicar usted, porque lo que estamos haciendo es la introducción al taller que nos va a brindar. ¿Es ujú. correcto? Es correcto. Bueno, di uno este fin de semana, eh, como estaba comentando, empecé yo los talleres internacionales hace 12, 15 años, justo aquí en Lima, y he regresado después de bastante tiempo, así que todo vuelve a su inicio y eso es importante. Y la cosa es que queremos seguir haciendo más talleres eh, para el crecimiento individual y de la sociedad en sí, ¿no? Excelente. También estaba viendo que no solamente en el taller nos va a hablar de estos símbolos de geometría sagrada, sino que también hay una serie de actividades, ¿no? Como la meditación Mérkaba, ¿no? Que el objetivo es mejorar nuestras vidas y tener la experiencia, porque lo que nos da el taller Mérkaba de la Flor de la Vida es la experiencia. Este, acá incluso he encontrado que dice danza, Ujú. ¿no? Danzas de liberación, ejercicios de movimiento y liberación, tiempo para dibujos, armonización energética y mucho más. Quería hacerle una pregunta, licenciado Julio. Estas danzas de liberación tienen relación también con la parte geométrica, con la geometría sagrada, ¿verdad? ¿De qué Sí, manera? a ver, todos, absolutamente todos, por cosas que nos han pasado en la vida, pérdidas, duelos, separaciones, situaciones conflictivas, accidentes, angustia, ansiedad, tensión, estrés, toda la cotidianidad ha generado que nosotros estemos en un estado de defensa y ha creado corazas corporales. Dentro de la psicología ya Wilhelm Reich hablaba sobre las corazas corporales, sobre que nosotros necesitamos desarrollar estados de dicha, felicidad y gozo. Él les llamaba a todos estos procesos el orgón. Él fue uno de los alumnos más destacados de Sigmund Freud, pero estuvo dedicado llamada hacia la liberación de estas corazas mediante ejercicios, mediante movimientos, mediante entender que esas corazas se van a poner en determinadas partes del cuerpo. Y las danzas son básicamente una forma de liberación. Entendamos que la danza es un movimiento primal, es un movimiento de liberación desde casi el inicio de los tiempos, desde que somos seres humanos empezando a evolucionar. Mm, El tambor, por ejemplo, a ver, el tambor, yo tuve la oportunidad de estar con los indígenas Hopi un tiempo en Estados Unidos, un mes me parece que estuve con ellos, y ellos me decían que el tambor es muy sagrado, primero porque va a retumbar, a crear una onda, y la onda es geometría, de armonización desde los centros más básicos energéticos. Se los podemos llamar chakras, pero si los llamamos desde los nadis que se utilizan en la medicina china, para que mucha gente no crea que es todo místico, holístico, la idea es que tiene muchísima base científica. Entonces, dentro de lo que es la acupuntura, dentro de lo que son los puntos de digitopresión, tenemos que la medicina se ha desarrollado en varias culturas de esta manera. Entonces, esta vibración que crea el tambor va armonizando nuestras zonas y está relacionada con las danzas. Casi todas las tribus tienen procesos de danza relacionados con el tambor donde las personas pueden estar
llegando a estados de éxtasis que les llegan a un proceso de sanación. O sea, se puede hacer que es una meditación en movimiento. Entonces nosotros nos hemos olvidado como sociedad, como mundo, como planeta, de estar en contacto con la tierra. Nos hemos olvidado de vivir de mejor manera, de una manera más saludable. Y ser saludable significa estar en contacto o en un buen contacto con todas las cosas que nos rodean, ser buenas personas, buenos vecinos, buenos amigos, buenos hijos, buenas parejas, bueno, lo que sea, buenos trabajadores. Y generalmente deberíamos ser también buenos ciudadanos del planeta y nosotros lo vivimos contaminando. Entonces, todo eso, el proceso de cambiar, de que nuestra geometría personal se arregle, implica varios cambios en nuestra conducta, en nuestra manera de ver las cosas, de nuestra manera de relacionarnos, porque la geometría es la ciencia de la medida, la ciencia de las formas, pero en un inicio también la geometría era la ciencia de la materia, cómo nosotros nos vinculamos con la materia. Y al vincularnos con la materia es una forma de autovincularnos y también de vincularnos con el resto. Si nosotros vivimos en procesos de egoísmo, vivimos en procesos de resentimiento, vivimos en procesos de odio, en procesos de dolor, estamos dañando nuestra propia geometría y la geometría de quienes nos rodean. Ya Facundo Cabral decía, una persona, no te enojes, no te sientas mal porque vas a arruinar la vida de toda tu familia, de todo tu barrio, si es que permaneces así. Entonces, esta geometría, por estos daños que hemos sufrido, por estos dolores que hemos pasado, ha hecho que nos vayamos acorazando. Y en el taller lo que se busca es que las personas hagan danzas. En un inicio danzas pueden ser de danzas de tipo árabe o de cualquier tipo. Las personas utilizan un Ok. tapaojos en el momento de la danza. ¿Por qué? Porque la idea es que yo mire hacia adentro y siempre estoy mirando hacia afuera, nunca estoy mirando hacia adentro. Es Y correcto. entonces si Licenciado, das... dentro de la pregunta, ¿no? Me refería yo al comparar la danza con la geometría sagrada. Ujú, Nos ha ilustrado, ¿no? Acerca de lo que es esta liberación holística, ¿no? O sea, y entendemos todos los que somos terapeutas, que esa parte holística que implica la parte integrativa, ¿no? Porque antes decía medicina holística, ahora está diciéndose medicina integrativa, pero ujú, básicamente el contenido es el mismo, ¿no? O sea, la filosofía es la integración de nuestro cuerpo físico, de nuestra mente, de nuestras emociones, y esa liberación tiene que ver con ese proceso también en donde ese caos, de repente por las cosas que hemos vivido, como bien lo ha dicho, puede tomar una forma que nos armonice, ¿no? Porque entendemos que la armonía no es una cosa lineal tampoco, ¿no? Sino que siempre está todo en movimiento, como la danza, ¿no? La danza de la vida. ujú, Mi pregunta era acerca de cómo aplicar la geometría sagrada adentro de lo que es las terapias que contengan danzas, adentro de la danza terapia. Obviamente, en el taller también nos está ofreciendo esta parte de la danza. Ha mencionado el tambor, que desde tiempos remotos se ha utilizado básicamente para que retumbe no solamente en los pies, en el llamado a la tierra, ¿no? Sino también en el corazón, ¿no? O sea, ujú. porque el tambor tiene eso, ¿no? Tiene el retumbe del tambor básicamente está conectado con el chakra del corazón o centro glandular, ¿no? Y también con lo que nos ata a la tierra. Entonces, mi curiosidad era, porque cuando yo vi esto dije, oh, qué interesante, de repente los movimientos tienen que ver también con la figura que vamos a rescatar de la geometría sagrada, ¿no? Como dijo usted, todo es geometría, ¿no? Desde las ondas hasta las líneas, los ángulos y los volúmenes, ¿no? También todo lo que nos explica esto. Entonces, ¿de qué manera se aplica esta geometría sagrada a la danza? Esa es una cosa así, bien puntualita. Claro, es un campo muy grande porque, como le decía, al principio hacemos estas danzas y de acuerdo a los movimientos que tengan las personas con puesto el tapaojos para que no estén viendo a los demás, sino hacia adentro, Ya. de acuerdo a los movimientos uno puede ver si la persona está acorazada o no y en qué Mm. partes, de acuerdo a cómo se mueve, si se mueve de manera fácil, si se mueve de manera más fluida. Y entonces eso ayuda para ver dónde se tiene que trabajar, qué ejercicios se pueden hacer, qué ejercicios se le puede mandar para desbloquear ciertas zonas corporales a la persona. Evidentemente, a ver, el taller se va moviendo, es demasiado dinámico y de acuerdo a las necesidades del grupo se pueden hacer diferentes danzas asociadas. Por ejemplo, hay Ujú. un movimiento tipo danza en la liberación, en la meditación dinámica de Osho.
Entonces, cuando las personas están, el grupo está como muy bloqueado, se hace la meditación dinámica de Osho donde hay movimientos. Y también, dependiendo incluso del tiempo, desgraciadamente, porque como digo, es súper amplio, también están las danzas de Gabriele Roth. Gabriele Roth es una persona que vive en Nueva York, que está relacionada a todo lo que son danzas, y ella habla de 5 tipos de danzas, 5 tipos de movimientos. Estos cinco Ajá. tipos de movimientos están asociados con los 5 sólidos platónicos, que van desde movimientos más circulares, más femeninos, hasta, como usted dice, movimientos más lineales o más masculinos. Dentro de la geometría sagrada se habla de que cuando tenemos más movimientos esféricos, estamos relacionados con la feminidad, el número 2 y las figuras redondeadas son femeninas, en los números impares y las líneas son masculinas. Entonces hay movimientos súper lineales de coordinación del cerebro, por ejemplo, girar la mano hacia la derecha y el pie hacia la izquierda, en procesos de danza hace que los hemisferios se interconecten. Entonces, se va moviendo. Y dentro del taller también hay una parte donde se hacen danzas sufis, porque la danza sufi es precisamente ir hacia adentro a través de una espiral, a través de girar, a través de pasar a ser el observador. Es una experiencia muy interesante porque aunque uno se mueve en el giro y a veces se mueven personas muy, muy rápido, otras más lento, pero entras en esa succión del giro, creando gravedad, creando geometría, y uno se transforma en el observador. Y básicamente es vivir esa conciencia de esa parte de Dios que todos tenemos, porque Dios es el eterno observador. Entonces, empezar a ver y observarnos y observar hacia afuera es un proceso de aprendizaje y sorpresivo, porque estamos como siempre en esa sensación de protegernos y no de abrirnos. Entonces, la danza sufi se la hace en grupos de personas para poderlo cuidar, porque como digo, es un movimiento que puede crear un mareo y por el giro La falta en de espiral. costumbre, ¿no? Y Claro. sí, falta de costumbre y todo lo demás. Y son 5 minutos hacia un lado, 5 minutos hacia el otro, y la persona tiene que ver a qué lado gira más o gira menos en cuestión de sentirlo agradable o desagradable. Y al lado que le vea menos agradable es el que tiene que practicar en casa, porque precisamente es aceptar lo que no nos gusta. Y eso es parte de la dinámica de la vida. O sea, tenemos que tener esa flexibilidad de aceptar las cosas que no nos gustan. Me parece genial eso, porque eso es a veces lo más difícil, pero es lo más necesario, ¿no? Y a Ujú, veces lo que nos fastidia no es precisamente tan grave como parecía cuando lo llegamos a entender. ujú, Así también estoy viendo que la meditación Merkaba tiene un significado interesante. Me estoy saltando ahí porque he hecho mis apuntes, he estudiado, he hecho mi tarea así a mirar tus entrevistas que me han parecido súper interesantes, a las entrevistas en el tiempo también, ¿no? ujú. Porque va pasando el tiempo, uno va teniendo más experiencia con los talleres y con las personas y uno mismo va creciendo, ¿no? Merkaba eh, se menciona como la luz, el espíritu y el cuerpo, ¿no? Una integración de luz, espíritu y cuerpo. Este, luz y espíritu siempre se han relacionado con cosas divinas, ¿no? Con esta iluminación que podemos, a la que podemos acceder a través de este Merkaba. Cuéntanos un poquito, Julio, este Merkaba, al ser luz, espíritu y cuerpo, ¿cómo es que nos está favoreciendo o cuál es, cómo entramos a esta conciencia de luz, espíritu y cuerpo? Ya. A ver, Merkaba viene de 3 palabras, Merkaiba. Mer Ujú. significa campo contrarrotatorio de luz, K cuerpo y va espíritu. Entonces sería un campo contrarrotatorio de luz que nos sirve para el cuerpo y para el espíritu, para la evolución corporal y para la evolución de nuestro espíritu. Eh, Gracias a cómo está avanzando la ciencia, la tecnología ahora, sobre todo en lo que es matemáticas y lo que es física, pero una matemática y una física sencilla, simplemente como para explicarle a nuestro hemisferio izquierdo cómo funcionan las cosas. Entendamos que nuestra pelea eterna es entre lo subjetivo y lo objetivo, entre lo femenino y lo masculino que lo tenemos dentro de nosotros, entre la conciencia y la materia, entre el dinero y la meditación. O sea, siempre es una pelea eterna dentro de nosotros ¿Por qué mismos. has hecho esa comparación del dinero y la meditación? Porque es lo externo, el dinero es energía, no es más que Correcto. energía, igual que la meditación es energía. Y hay muchas personas que se dedican, y está perfectamente bien, a gastar todo lo que tienen hacia afuera y no lo gastan en un crecimiento personal, la medicina, por decirlo. Nosotros deberíamos hacernos un chequeo médico todos los años, una vez al año. Casi no lo hacemos nunca.
Por si Solo, acaso. No nos sí, queremos por si enterar. acaso, Por si todos acaso hay necesitamos. algo, no nos queremos enterar. Igual que la terapia psicológica, solo vamos cuando las cosas están mal, ¿no? Ajá, Entonces, no tenemos una distribución eh, como más centrada de en dónde invertir. Invertimos mucho en proyectos que están bien, materiales o de crecimiento o de aprendizaje, pero vamos a la salud solo cuando estamos ya con una emergencia. Y tristemente puede ser cuando las cosas ya están graves, ya no tienen mucha solución. Yo lo digo por terapia, las personas van a terapia de pareja, por ejemplo, cuando ya se han hecho mucho daño, cuando se han destruido demasiado. correcto. Que si hubieran ido desde un poquito antes, las cosas tuvieran otra posibilidad de salir adelante. Entonces, cuando nosotros vivimos en esta situación, en esta polaridad de las cosas en la vida, como que nuestro cerebro necesita siempre entender que Dios existe. A ver, vamos a verlo desde una forma un poco más fácil de entender. Nosotros, desde la pirámide de Maslow, hablábamos de que necesitamos una comodidad social, una comodidad familiar, una comodidad emocional, y que eso nos iba a llevar a ser felices. Pero hay mucha gente que tiene todo eso y no es feliz. Entonces llegamos a entender ahora de que nosotros no éramos ese triángulo, sino que en realidad éramos un círculo donde también faltaba nuestra esfera espiritual, porque tenemos que ser lo físico, lo emocional, lo intelectual y lo espiritual. Que cuando tenemos esas cuatro áreas desarrollándose, porque nunca van a terminar de completarse, porque eso es lo fascinante de la Interactuando, vida, ¿no? Claro. siempre vamos a tener una necesidad de un vacío. Esa necesidad, ese vacío que siempre vamos a tener, incluso es geométrico, porque la geometría siempre está creando un vacío. Siempre estamos girando alrededor de un punto cero, de una singularidad, de un vacío. Digamos Este que el punto vacío, cero vendría a ser el medio de toda esta creación. claro, ahora hay muchas teorías de muchos físicos que hablan que la gravedad, a ver, la gravedad, todo el mundo sabemos cómo actúa. Si nos tropezamos, nos caemos, la gravedad es la culpable. Pero hay muchas teorías y hasta ahora casi nadie sabe cómo funciona la gravedad. Es increíble, es de las primeras fuerzas, la que más sentimos nosotros y la que menos entendemos. Sabemos de los núcleos fuertes y débiles dentro del átomo, por eso se creó todo lo que es la bomba atómica y todo lo demás. Sabemos de los campos electromagnéticos de nuestro cuerpo y gracias a eso tenemos electrocardiogramas y electroencefalogramas. Pero de la gravedad, algo tan básico, no sabemos cómo funciona. Sabemos que existe, pero no sabemos cómo funciona. La teoría que nos decían todo el tiempo era que el giro de spin que tienen los electrones alrededor del núcleo, que eso es lo que estaba creando la gravedad. En la actualidad saben que eso no es cierto, que los movimientos de spin no crean gravedad. Entonces están buscando algo que cree gravedad. Entonces hay muchas teorías y una de las teorías que más se ajusta a todo esto es el giro que nosotros tenemos y al girar hay un movimiento de succión. Ese movimiento de succión de que todas las cosas están girando, desde las partículas más pequeñitas, están creando una gravedad constante. Entonces, esta gravedad crea un vacío a lo que los físicos llaman el punto cero o la singularidad. Cuando nosotros desarrollamos o entendemos que ese proceso va a ser geométricamente perfecto y es el que va a crear la materia, nuestro hemisferio izquierdo se ilumina, por así decirlo, a lo que iba la pregunta, a crear esa sensación de luz. La luz viene a ser entendimiento, la luz viene a ser encontrarle una respuesta a una duda que yo siempre he tenido. O sea, luz podemos decir que es la conciencia, Es una el conciencia, darse cuenta, el despertar. y también es la onda, o sea, son las dos cosas. Por eso es que, Ujú. a ver, todo lo que es geometría está diseñado para ser entendido en varios niveles. Entonces, desde el punto de que yo me ilumine, el proceso de la iluminación está relacionado con la luz y de un entendimiento, pero al mismo tiempo, también la onda, cuando sube su vibración, también Ujú. produce destellos de luz. Por eso es que también nosotros podemos ver a personas que como que iluminan, como que tienen Personas más un brillo, luminosas. Mire, son más luminosas, exacto, y y no porque están percibimos el brillo. Básicamente, ¿en qué se percibe el brillo en una persona? Sí, desde el punto psicológico. desde el O sea, punto, a ver, ¿cómo decimos esta persona es brillante realmente, ¿no? O sea, igual tiene que ver con la geometría, o sea, una vibración más alta va a brillar más, un foco con una tonalidad más alta va a brillar más. Entonces, lo mismo pasa con nosotros. Las emociones son ondas, la tristeza es una onda,
la pena es una onda, la preocupación es una onda, y obviamente son ondas de vibración más baja. Bajo no significa que sean malas, sino que son, que están vibrando menos. Y tenemos emociones altruistas que van a vibrar en una frecuencia más alta. Hablemos del perdón, hablemos de la compasión, hablemos del amor, hablemos del gozo. Entonces son vibraciones más altas. En nuestra vida vamos a vivir en olas emocionales. Habrá momentos que estemos bien y habrá momentos que estemos muy abajo. Nuestra conciencia o el aprendizaje de la vida es aprender a salir de los momentos en que estemos abajo y aprender a disfrutar cuando estemos arriba. Porque tenemos a veces unas creencias equivocadas. Decimos, no me voy a reír mucho porque me va a ir mal, porque Diosito me Ah, va a sí, castigar, verdad, porque verdad. ya me estoy riendo mucho y mañana voy a llorar. No es cierto. Tenemos una visión, tristemente, y eso lo he visto mucho en Delicada, Latinoamérica, ¿no? ¿no? De autocastigo, o sea, de negarme a disfrutar las cosas porque es como que no me lo merezco. Y tenemos esa visión equivocada, seguramente algo filogenético, endogenético, de creer que Dios castiga. Y entonces nosotros nos relacionamos con este poder superior muchas veces por miedo, para que no nos castigue, para que no nos vaya mal. Y hay veces en que sí ya nos relacionamos por devoción, por amor, por fe, por lo que le queramos llamar, por un proceso de crecimiento personal. Pero la mayoría está relacionada con Dios por miedo. Y si nos relacionamos con miedo, nuestro vínculo con esta fuerza creadora, con esta conciencia, no va a ser la mejor. Entonces yo no puedo brillar Ser plena, esa claro. luz interior si estoy relacionándome con alguien por miedo. Si yo estoy, hablemos de lo humano, si yo me caso con alguien y me mantengo ahí por miedo, no voy a ser muy feliz que se diga. A ver, por miedo Claro. hay distintos tipos de miedo. Digamos, no miedo de que me trate mal, sino miedo de que eso se acabe, se va a acabar, porque alguien, uno de los dos se va a morir. Pero no quiero relacionarme con él por miedo a perderlo. Entonces, la idea es de entender muchas cosas. Muchas personas no se abren a la vida por miedo a perderlo, pero es preferible vivirlo, gozarlo, disfrutar con esa persona, con esa circunstancia, lo que fuere, aunque después se tenga que perder, porque va a ser Además, nadie peor te no quita lo vivirlo. bailado, ¿no es cierto? Sí, sí, la idea es eso, disfrutarlo. O sea, la vida es Así es. tan corta, no nos damos cuenta de eso hasta que ya, como en mi caso, llegamos a los 51 años y decimos, ¿y cuándo pasaron estos 51 años? Pasaron muy A mí rápido. me ha pasado exactamente igual que a ti, ¿ah? Pasa, ¿Vale? es verdad, es verdad. Sí. Es otra etapa de conciencia, ¿no? Ahí nos Ujú, damos cuenta que cada edad tiene su conciencia, ¿no? Su nivel de conciencia. Yo quería preguntarte, ¿qué cosas son los sólidos platónicos? Que hace un ratito te ujú. lo escuché y quería que nos comentes un poquito acerca de los sólidos platónicos que has mencionado. Bien, ¿Qué son? Platón decía, aunque él no, o sea, él los explicó, él habló de los sólidos platónicos, por eso los llamaba sólidos platónicos, pero ya existían obviamente desde mucho, mucho antes. Pero él hablaba de que existen 5 sólidos platónicos, que a saber, aquí tengo algunos, no todos porque son difíciles de traer. Por ejemplo, este es el cubo, no sé si lo podemos ver, Ok, ok. y que está con el octaedro dentro. Tenemos acá aldo decaedro con el icosaedro, y me falta el tetraedro que por allá. Ya. Tienes las combinaciones, digamos que el tetraedro está fusionado en el Merkaba mismo, ¿no? Sí, sí, Ahí vemos en la los dos estrella tetraedro. tetraedros con sus Ujú. significados correspondientes, etcétera. Al hablarnos de los sólidos platónicos, ¿cómo es que tú utilizas personalmente estos sólidos platónicos? Ya. Eh, Hay una ciencia que igual no es tan conocida que se llama la psicogeometría. La Ajá, psicogeometría lo que hace es unir la geometría con la psicología. Es algo correcto. muy, cuando empiezas a estudiar es algo muy loco aparentemente, cómo es que unes una cosa con otra, pero luego vas viendo que tiene una relación profundamente importante y vas viendo la funcionalidad que tiene. Entonces, eh, entendamos una cosa, de lo que decía Platón. Todos estos sólidos están en manera infinitamente pequeña dentro de los átomos y la unión de todos ellos es como que forman el esqueleto de la materia. O sea, llegan a vibrar a una velocidad tan rápida que de pronto pasa a materia, porque es lo que decía Einstein, ¿no? La materia es la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, es la misma estructura, simplemente vibrando en distinto nivel. Entonces, cuando eso vibra de tal manera que primero se compacta,
Los físicos hablan con palabras un poco extrañas y dicen que es el empaquetamiento perfecto de las ondas, pero es precisamente lo que sucede. Y entonces, cuando sucede esto sin dañarse, cuando las ondas se unen sin dañarse, van a formar la materia. Pero lo mismo pasa en la vida. Si yo conozco a alguien y esa persona me agrada, porque nosotros tenemos esa capacidad de sentir las ondas de las personas. Hay personas que de entrada nos caen bien o de entrada nos caen mal. ¿Y qué es lo que Claro. sucede? Porque sentimos precisamente su onda, su vibración. Ahora, nosotros somos seres humanos pensantes, tenemos las capacidades de flexibilidad, que es una de las más importantes que tenemos que tener en nuestra vida. Nosotros podemos ver si nos adecuamos o no nos adecuamos a esa onda. Pero digamos que estamos bien con una persona y empezamos a sentirnos mal. Yo siempre explico eso como cuando vamos a la playa. A veces viene una ola, choca con otra ola y la ola crece, se hace más grande. ¿Eso qué significa? Que las ondas se unieron en un empaquetamiento no destructivo y eso creció. Lo mismo pasa en las relaciones. Si yo estoy con alguien, esa persona me motiva, esa persona me hace crecer, entonces yo hago más cosas, lo hago con mayor felicidad, mi capacidad de rendimiento aumenta, o sea, hay un crecimiento. Hasta que llega un momento que capaz esa misma persona, en vez de hacerme crecer, me anula, me desgasta, me destruye, me hace llorar, me trata mal o yo le trato mal y hay una anulación y creas enfermedad, sufrimiento, lo que llaman ahora las relaciones tóxicas, etcétera. Es lo Claro. mismo que igual pasa en el mar, si llega una ola, a veces no, no es tan seguido, pero pasa y llega otra, y en vez de crecer, tú ves que se anulan, se bajan. Lo mismo pasa en las relaciones, y eso es geometría. En geometría, en psicogeometría, se habla, por ejemplo, de la voz. Ujú. La voz es la longitud de onda a más de la vista, que es la primera que vemos en una persona. Cuando conocemos a una persona, solo tenemos dos opciones, o nos cae bien o nos cae mal. No es más. ¿Sí? Si me cae bien, me voy a acercar Claro. y voy a hablar. Y al hablar, yo voy a saber si esa persona, a más de que tiene, qué sé yo, algo que me atrae físicamente, si esa persona tiene los valores, los principios, los intereses que yo tengo. Entonces, a veces puedo decir, sí, está muy simpático, pero no coincidimos porque hablamos, estamos en mundos distintos Claro. comunicacionalmente hablando. Entonces, esa segunda onda me da un patrón. Si esa segunda onda se da, empiezo a crear una tercera onda, que es la onda mental. Empiezo a pensar en esa persona, si estará bien, si estará mal, qué estará haciendo, estará pensando en mí, no estará pensando como yo estoy pensando. Entonces, me estoy uniendo geométricamente con la persona. Si eso sigue creciendo, si me sigo viendo, si sigo hablando, si sigo pensando en esa persona, voy a crear un interés emocional y eso sigue siendo una onda. Ese interés emocional no es amor, el amor se va desarrollando mucho después, pero es cariño, es afecto, es preocupación, es interés, es amistad. Y eso es básico también dentro de la vida. Si todo eso sigue creciendo, va a crecer una onda que está dentro de nuestro cuerpo, que es una onda como motivacional, se llama onda pasional, no, no relacionada con la sexualidad, sino que cuando estoy con esa persona, estoy más alegre, quiero hacer mejor las El cosas, las hago de entusiasmo. mejor manera. Es Claro. como, por ejemplo, los deportistas. No es lo mismo salir a entrenar solo que salir a entrenar con alguien que me motiva a hacer más cosas. Me siento mejor y puede ser simplemente una amistad, pero me siento mejor. Entonces, esa pasión es importante. Luego viene la dependencia, Ah, una onda de dependencia, pero la dependencia no mala, como es al final que uno depende de la otra persona para ser feliz o depende económicamente de alguien. No, una dependencia en donde mi ego, mi búsqueda de felicidad un poco egoísta, porque de eso viene el ego del egoísmo, empieza a ser anulada porque yo ya dependo de otra persona para hacer alguna actividad. Quiero irme al cine, si yo quiero irme solo, voy y escojo la película que yo desee. Pero si yo me voy con alguien que me importa, por amistad, por cariño, por lo que fuere, ya dependo de lo que la otra persona quiere. Y así me guste o no, voy a ceder quizás lo que yo quisiera ir a ver por ver otra cosa, pero con esa persona, porque ya es ahí un empiezan ritual los emocional, acuerdos, ¿sí? donde empiezan O los un acuerdos. almuerzo, o un Mira, qué desayuno. interesante lo que nos has dado hasta ahorita, 7 fases, ¿no? En la construcción de las relaciones. Ujú, Y justamente yo te estaba escuchando, porque eso es psicogeometría, ¿no es cierto? Hablándonos de la psicogeometría, aplicándola a las relaciones humanas, y eso ha sido bastante claro y muy bonito lo que acabas de decir. Hemos llegado hasta el acuerdo de la pareja, ¿no? ujú. En el momento en donde cada una de las partes cede un poco. Y así
se da en muchos aspectos de la vida y a estas cosas se les llama a veces hasta causalidades, ¿no? Porque dicen ya casualidad ya pasó a otro lado, porque pasa algo y decimos es por causalidad que se dan las cosas como se dan. Entonces, yo te quería preguntar, tú hablaste de 5 sólidos platónicos y tú tienes acá 3 presentes. Ujú. Entonces, eso no es casualidad, eso es causalidad para mí. Yo quería que tú nos expliques qué significa cada uno de estos sólidos platónicos y cómo es que uno puede utilizarlos, porque tenerlos tiene un sentido, ¿no es cierto? Ya nos has explicado que dentro de los átomos, estos sólidos platónicos están vibrantes en una dimensión que no llegamos a ver porque no vemos nuestros átomos, pero que coexisten en una vibración y nos permiten encontrar, digamos, esa luz corporal, esa integración, luz, espíritu, cuerpo, y sintonía y vibración, ¿no? Pero tú tienes 3, nos los has mostrado hace un ratito. Eso es lo que yo me ha llamado mucho la atención, porque he dicho, bueno, para el día de su entrevista con este grupo maravilloso, que está, estoy segura, muy contenta de recibirte y muy honrados de recibirte también. Y tienes 3 sólidos pitagóricos, ¿no? Platónicos, perdón. Entonces, ¿qué significa cada uno? ¿Y tú cómo lo usas personalmente? Ya. Porque me Solo imagino para, lo tienes a la derecha, a la izquierda, junto a la computadora, de repente en tu mesa de noche. ¿Te sí, acuerdas, Julio, que antiguamente vino una gran moda, la moda de las pirámides, que sí. construían estas pirámides y se metían adentro de estas pirámides y era un principio de geometría sagrada que era para recopilar un poco la energía universal, digamos, ¿no? Y luego hay ciertos dibujos animados, ¿no? En donde se muestra el Merkaba, la figura geométrica del Merkaba, y la persona sanando dentro del Merkaba. Entonces, imagino que no solamente es tenerlos como los tienes tú encima de tu escritorio, sino también los podemos utilizar de forma imaginaria, meternos adentro o algo así. Se me ocurre, te pregunto. Sí, es todo un proceso. A ver, solo para terminar lo anterior, pues de las relaciones emocionales de la geometría, es como darles un tip a las personas. Como Sí, hablábamos de la voz, una relación empieza a ya no funcionar cuando la voz de la otra persona me empieza a fastidiar, porque quiere decir que su onda ya no está empatando con la mía. estamos reconociendo las ondas de los demás. Exacto. Claro, Entonces, sí, eso, sí. eso es muy interesante. Bien, ahora, los sólidos platónicos. Como tú dices, perfectamente lo acabas de escribir, están vibrando en un nivel que no podemos observar, pero sabemos que es así, por eso los aceleradores de partículas siguen buscando esta partícula de Dios, esta estructura precisamente perfecta, y eso va a ser el esqueleto de la materia. ¿Ya? Todo esto sería fractal, y para eso voy a utilizar esta cosa. Tengo una Ok. muñequita, ¿cierto? Tengo una muñequita más chiquita, y de esta muñequita más chiquita tengo otra más chiquita, y todas idénticas a la más grande. Y aquí tengo 7, solo voy a abrir una más, pero para que tengamos la idea. Esto, que es exactamente igual hacia lo pequeño y desde lo pequeño hacia lo grande, se llama fractalidad. ¿Eso qué significa? Que si yo afecto a la mayor, la menor también se va a afectar porque estarían conectadas a través de lo que se llama la geometría fractal. Lo mismo pasa dentro de nuestro cuerpo. Eso quiere decir que toda esta geometría que está dentro de nuestras células, que está dentro de nuestros átomos, que está dentro de nuestro cuerpo, si armonizamos una estructura mayor, por ejemplo, el mercado, la estrella tetraédrica alrededor de nuestro cuerpo, por resonancia, por fractalidad, por el giro de onda, van a afectar nuestras partículas más pequeñas. Como dicen las leyes del Kybalión, como es de arriba es de abajo, como es de adentro es de afuera. De la misma manera funcionaría. Y funcionaría a través de ciertas leyes de física que ahora se llaman la no localidad, la ley de torsión, la ley de los campos unificados o los campos mórficos de conciencia de Rupert Sheldrake. O sea, todo eso ya tiene Vamos a una tener que tener otra explicación. clase maestra contigo, Julio, porque hay un montón de información adentro de este tema. Claro, es que es impresionante cómo va creciendo. Y lo interesante de todo esto es que ya hay pruebas que lo comprueban. O sea, ya no tienes que creer por fe.
Ya no necesitas creer por la certeza que no se ve, sino que ya hay demostraciones científicas. Entonces, cuando hay Ya. demostraciones científicas, todo es mucho más entendible para nuestro hemisferio izquierdo, saber por qué entre hermanos gemelos la comunicación es mejor que hermanos que no son gemelos. Porque una ¿Y por madre qué con es su eso? hijo, ¿Es verdad porque eso? es verdad eso, porque están ¿Por precisamente qué? unidos o más unidos geométricamente, porque una madre generalmente, o sea, ahí vienen las dinámicas de la vida, cómo creció uno, la psicología social, muchas cosas, pero generalmente una madre está mucho más conectada con su hijo o con su hija que un padre. ¿Por qué? Porque la madre compartió en los campos electromagnéticos por de 7, 8 o 9 meses. Y el dolor de una pérdida, de un luto con una madre siempre va a ser mayor que con un padre, así uno no lo quiera, porque hay Ujú. procesos internos de conexión. ¿Cómo es que se dan cuenta de los vínculos geométricos entre las mascotas y sus dueños? ¿Cómo están relacionados los animales? Por ejemplo, te pongo un ejemplo que es impresionante, que hicieron hace poco, me parece, este experimento. Cogieron la colmena, por así llamarlo, donde viven las hormiguitas, y cogieron a la hormiga reina. La hormiga reina es la que dirige a través de mandar información a través de estos campos electromagnéticos hacia la colmena. Ya. Si a la hormiga reina la sacan, las hormiguitas siguen trabajando sin problema. Así no esté, así esté muy lejos. Así. Pero si la hormiga muere, dejan de trabajar porque ya no tienen para quién hacerlo y pierden Oh, su sentido. No importa que esté lejos, están conectados, pero si ya no existe, el cambio es impresionante en la actitud de las demás. Entonces, eso viene a ser en la comunicación a través de las ondas, la torsión de las ondas y todo lo demás. Entonces, si yo tengo un sólido, te voy a mostrar otro que no te lo había mostrado, que está acá, que es el dodecaedro, ajá. y está emitiendo ondas, así no las veamos, porque hay un montón de cosas que nosotros no podemos ver. Y lo acercamos a una persona que tiene algún efecto del dolor que haya vivido en su vida, digamos que sufrió un accidente, una operación, lo que fuera, y sus campos electromagnéticos se alteraron de alguna forma. Esta información que está aquí, esta vibración que está aquí, va a ayudar al ordenamiento fractalmente de esa misma estructura en el cuerpo de esa persona. Por eso que esto esté cerca ya está funcionando. Eso es lo que te Pero iba a preguntar justamente, ¿cómo hacemos? ¿Nos la ponemos? ¿Estamos solamente cerca? ¿La miramos? ¿Es preferible que esté en el centro? ¿O de repente la ponemos donde está el dolor? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo usarla? te voy a decir para qué funciona cada una. Y uno la puede Excelente. tener cerca, la puede dibujar, la puede integrar en el taller, se las dibuja y las integras geométricamente dentro de tu cuerpo. Por así decirlo, te comes la figura geométrica, que no significa comerte nada físico, sino es la introducción de la No se longitud de asusten. onda, Claro. ¿sí? De la longitud. Pero para eso hay una ciencia ya estructurada, que es la medicina sintergética, que es la del doctor Carvajal en Colombia, donde él utiliza todos estos sólidos platónicos para hacer procesos de terapia y de tratamiento casi en todo tipo de enfermedades. El doctor Santiago Rojas Posada, por ejemplo, también de Colombia, él trabaja con sólidos platónicos el cáncer. Y entonces tiene dos grupos. Hasta la última vez que yo lo vi, conversé con él, en el que estaba trabajando. Uno que era con quimioterapia y radioterapia, y el otro grupo simplemente con sólidos. Y quería hacer un estudio de ver qué es más efectivo. ¿Y se Porque hizo? la geometría de las células se daña y es lo que produce el cáncer. Claro. Entonces, la idea es reordenar precisamente esa geometría. Entonces, estos vendrían a ser ordenadores o reordenadores de nuestra geometría. No es que nos sanan y al mismo tiempo sí nos sanan. Voy a tratar de explicarlo. No es que es una medicina, pero si un sólido te reordena, tú te autosanas y vendría a Mm. ser el agente reordenador. Como lo hace una medicina, también es un reordenador bioquímico de algo que nosotros que tenemos desordenado. Julio, ¿cómo lo usamos? O Ya. sea, porque ya nos estás explicando que es un activador, que podemos incluso hasta reparar las células, Ujú. pero ¿cómo usarlo? Vamos poquito a poquito. El tetraedro, que es una figura geométrica de base triangular, es un triángulo, es como una pirámide, pero de base triangular. El tetraedro va a estar relacionado, es de color rojo, va a estar relacionado con todo lo que es inicio de proyectos, con todo lo que es vitalidad,
sexualidad, reproducción, útero, genitales y todo lo que significa fuego, todo lo que significa inicio. Ujú. ¿Ah? Después tenemos al cubo, que está aquí, el de afuera, el verdecito. Es de color evidentemente verde, está relacionado con todo lo sólido, con los músculos, con los huesos, con todas las cosas que nosotros tengamos dentro de nosotros que tengan o estén asociados a dureza, inicio de proyectos laborales, nuestras viviendas. Nosotros vivimos en cubos, ¿no? O sea, básicamente, no es la mejor forma de vivir, pero así funciona, porque son atractores, no son capacitores, sino que son acumuladores. Cuando nosotros nos bloqueamos, nos transformamos en un acumulador, y al ser un acumulador nos vamos a dañar, porque la magia de la vida se da en la distribución. ¿Qué es lo que hace una célula cuando aprende algo? Se divide, comparte. Si nosotros no compartimos, nos estamos dañando. Por eso la persona, mientras más egoísta es, tiene más problemas de salud. Mientras más comparte sus cosas, es más sana. O sea, es dinámica. Y eso es geometría. Es como es el movimiento en acción. Luego de eso del cubo, tenemos el octaedro, que sería este amarillito, y este Ujú. está asociado con todo lo que es el viento, con todo lo que son órganos huecos, con todo lo que son pulmones, comunicación, la garganta, respiración. Está asociado precisamente con el hablar, con el conversar, con los movimientos incluso sociales. Está relacionado con el color amarillo y vinculado a todo lo que es comunicacional, emocional, mental, eh, de actividades. Por ejemplo, una persona como muy tímida tendría que moverse más, hacer mucho más aire. O una Ajá. persona que tiene problemas de hablar o problemas de garganta o enfermedades frecuentes relacionadas con gripes, con todo lo demás. Por ejemplo, se trabajó mucho, yo sé que se trabajó mucho con porque es pulmones, en todo lo que pasó con el COVID y todo lo demás. Se trabajó muchísimo con el Octave. ¿Qué viene a ser De- lo que tú Cuando decías, tú dices que que era la trabajo, famosa pirámide eso, sí. que utilizaban, pero que Ajá. por complementariedad siempre va a ir hacia abajo y va a formar el octadro. O sea, las pirámides de Egipto, que son estas, no solamente, esta es la parte que vemos, la que no vemos es la que está bajo tierra, energéticamente hablando. Yo tuve la suerte, porque sí fue suerte, de estar en la pirámide a las 3 de la mañana con un grupo muy pequeño, porque nos abrieron la pirámide y pude estar dentro del sarcófago. Y entonces Wow. yo pude vivir la experiencia de estar allí con el doctor J. Emanuel de Nueva York Ajá. y confirmar, corroborar que lo que dicen muchas personas, como el contactado Sixto Paz de aquí de Perú, como Drúmalo Melquiste, de que hacia adentro hay túneles. Entonces yo, mientras ellos estaban ahí, yo me acuerdo que me bajé de la cámara del rey, me pasé por la cámara de la reina, me fui hacia abajo por unos túneles arrastrándome hasta que llegué a un punto donde hay una puerta de fierro que no te dejan seguir bajando hacia más adentro, porque decían que los que llegaban más adentro salían con alguna perturbación mental por la acumulación de energía, precisamente por las longitudes de onda. Entonces la habían bloqueado. Entonces, eso decían estas personas. Y yo digo, bueno, ¿será verdad, será mentira? Entonces yo hice ese trayecto, me arrastré por los túneles de la pirámide y me di cuenta que era verdad y que eso sigue creciendo hacia abajo y que eso está bloqueado por seguridad. Y a casi nadie le llevan ahí. Entonces, por eso sé que el octaedro básicamente es la pirámide de Egipto, pero hacia adentro. Entonces, es incluso un estabilizador planetario. Estabilizador Tenemos, planetario. sí, Excelente. Que todas no las estamos pirámides, usando. Los seres humanos deberíamos usarlo más, en mayor más seguido. magnitud. Por eso es que estuvo de moda que ponían en la mesita y todo, porque es un estabilizador, la Ok, pirámide, entonces que tenemos en realidad es un octaedro, ¿no? si tenemos estas figuras geométricas cerca, es suficiente. No tenemos que hacer una meditación y tenerlas en las manos o hacer alguna técnica o metodología específica para utilizar la figura. Es que depende. O sea, si yo lo quiero utilizar en lo sencillo, sí, ponerla en el velador es suficiente. Claro, ya Tenerla mira. cerca es suficiente, tener un colgante de una piedrita es suficiente, pero hay esta técnica, la medicina sintergética, donde ya se hace un estudio mucho más profundo de
qué longitud de onda tiene cada figura, a qué órgano específicamente lo va a afectar, cómo lo va a afectar. Es toda una ciencia, hay todo un curso de algunos años para salir como profesionales de la medicina sintergética. O sea, ahí ya se habla de los giros, de cómo rotan, de acuerdo a cómo rota, Claro. qué onda están generando. Entonces, luego de eso tenemos que tampoco es tan complicado, pero es más práctica, es sentirla. Cada figurita tiene su sensación corporal si la ponemos en la mano. Eh, es como los dealers en los casinos. Ellos saben qué carta va a salir, si va a salir el 2, el 3, el 4. Ellos saben que la K, la Q, la J, por tener más color, más pintura, pesan más que el As o el 2 o el 3. Pero esa es la capacidad que ellos empezaron a desarrollar. Entonces, la misma capacidad que nosotros podemos desarrollar con estas figuritas. Este es el icosaedro, que tiene 20 lados, caras triangulares, es de color azul. Esta está relacionada con el agua, con todo lo que son emociones, con todo nuestro cuerpo líquido, y es del 90% de nuestro cuerpo, líquido intracelular, extracelular, sangre, orina, toda nuestra agua, todas nuestras emociones, todo lo que nosotros sacamos, emociones que no decimos, que no hablamos, que nos atoramos, que no nos dejaron decir, que no pudimos decir, y que esos bloqueos, si no se trabajan, van a producir cáncer. Sabemos que nuestras emociones reprimidas nos van a crear cáncer. El creador de cáncer básicamente es la acidez de nuestra alimentación y las cosas que reprimimos emocionalmente. Entonces, parte del Claro. proceso de salud es empezar a hablar, empezar a sacar, decir nuestras emociones y también tener una alimentación más alcalina. Entonces, Más se alcalino. pueden hacer procesos de curación sin necesidad de recurrir a radioterapias o quimioterapias. Entonces, ¿Podríamos usar estos sólidos platónicos también cerca a los alimentos para que los alimentos puedan potenciarse más? claro, porque lo que son es ordenadores. Hay un investigador que se llama Dan Winter en Estados Unidos que él habla de que el agua que nos llega a nosotros es un agua muerta porque le hicimos perder el giro. Entonces él, por ejemplo, Dan Winter desarrolló algo que es sencillo realmente, sino que, claro, uno dice ya sencillo cuando alguien ya lo pensó, pero la idea es haberlo pensado por primera vez. Es simplemente ponerle al grifo un espiral que los diseña Ok. y los vende, entonces uno los conecta, entonces cuando el agua llega y empieza a girar de nuevo, vuelve a cobrar vida. Y tomar esa agua es mucho más sana que otra cosa. Incluso vendieron hace algún tiempo unos energetizadores de agua que eran meteros casi como en una licuadora, pero no violentamente, en donde se creaba un giro de espiral del agua. Entonces al agua le hacían girar primero y luego la tomaban. Entonces Ah, eso tiene su beneficio, tiene su razón de ser, tiene su lógica, por así decirlo, ¿no? Y luego finalmente tenemos que es el dodecaedro, que está relacionado con nuestro sistema eléctrico, con todo lo que es sistema nervioso, central, periférico, ah. con todas las enfermedades relacionadas con nuestra mente, con todo lo que es el Alzheimer, con todo lo que es el Parkinson, con los procesos de calma, con los conflictos de ¿Podría aliviar personalidad. también dentro de lo que estás diciendo, ya que estamos hablando del sistema nervioso, el sistema eléctrico? A veces la gente tiene problemas en la columna donde tiene pinzamientos y entonces eso redunda, digamos, en ciertos problemas ya neurológicos, neurales, ¿no? ¿Nos ayudaría el dodecaedro para eso? Ahí tendríamos que usar dos. A ver, ¿por qué? Y ahí Ajá, viene simplemente la lógica, o sea, sí, claro. obviamente lo que tú me dices, una hernia por algún pliegue en lumbar, sacra, lo que fuere, y me está doliendo el nervio ciático, entonces, ¿qué hago? Sí, sistema nervioso porque es el dodecaedro, pero también lo sólido del cuerpo, el cubo, tiene que estar ahí. Y obviamente, a ver, no es que me va a pasar si me pongo eso también tengo que hacer todo lo complementario, o sea, un buen fisioterapista que me haga los movimientos de estiramiento para mejorar. Lo que puedo hacer es acelerar los procesos de curación. No, Mm. no, no, no digo, a ver, hagan esto y dejen de hacer lo otro, porque eso sería una arbitrariedad. Lo que digo es que tengo que hacer las cosas bien. Y generalmente hacemos, digamos, los procesos de rehabilitación. Hacemos hasta que nos sentimos más o menos bien y luego lo abandonamos. Entonces después nunca terminamos los procesos. Y eso es culpa del cubo. El cubo nos ayuda en un proceso mental de que no logramos terminar proyectos. Entonces, está asociado todo en lo que es psicología, todo lo que es el cuerpo y todo. Entonces, ahí puedes ver que Mira, se va desdoblando. Julio, perdóname, pero te acabo de escuchar esto y acabo de, ¿no?
de darme cuenta de lo siguiente, ¿no? Que creo que más o menos a eso te refieres. Llegaste a hablar de, bueno, que esta geometría está en nuestro cuerpo, pero también nos has estado diciendo que nuestras casas, o sea, nosotros vivimos en cubos, eso es lo que Ujú. nos has Sí, sí. contado. Y ahorita nos estás diciendo que un poco la cuestión del cubo hace que, de repente, por la estabilidad de la misma figura, ¿no? Nos estanca un poco, Mm. ¿no? Entonces, Es que ¿cómo hay caras y a ver, contrarrestamos? es como una moneda, tenemos cara y cruz. Claro, Obviamente necesitamos del cubo para aprender cosas, claro, pero si nos no tenemos aterriza, la digamos. flexibilidad del cubo, vamos a ser tercos. ¿Y qué me sirve saber algo si yo creo que siempre tengo la razón y no voy a escuchar a Claro. nadie más? Ujú, Entonces, ujú. todo por eso tiene que tener un dinamismo y un movimiento. A ver, las casas, nuestras casas, la mayoría de nuestras casas son altamente contaminantes. Las construimos con aluminio, que es la estructura que más destruye nuestros campos electromagnéticos. Es Ok. fatal para nuestros campos electromagnéticos. Es lo peor que puede pasar para O nuestros sea, campos no electromagnéticos. recomiendas estructuras de aluminio de ninguna manera. Pa- de- para nada. Es lo que más Ah, destruye. Es como, a ver, es como la ropa sintética. La ropa sintética también anula nuestros campos electromagnéticos. No es lo ok. mismo que el algodón, la seda, que tienen otra funcionalidad fractal en nuestro organismo. Pero, a ver, tampoco podemos entonces botar toda la casa y construir una casa que se llama con una casa Con un sana, decaedro. un Ponemos mundo de porque claro, sí, porque no hay mucha una economía pirámide para en el lograr centro. hacerlo. Exacto. Entonces, ¿qué hacemos? Es algo muy sencillo. Todos tenemos, digo yo, pues, mi mamá tenía, mi abuelita tenía un arete que se le perdió, alguna cosa que ya no funciona, de oro o de plata. Entonces, lo que Claro. tenemos que hacer es limar a ese arete de oro y plata. Y todas estas limaduras chiquititas las ponemos en la pintura y volvemos a pintar nuestra casa. Siempre toca repintar la casa. Y entonces, como va a tener limaduras de oro y plata en las paredes, van a estabilizar y equilibrar todo lo destructivo que hace el aluminio. Entonces, yo puedo, en base a solo eso, equilibrar mi vivienda. Y no me va a costar nada porque digo, es algo que ya no uso, una cadena rota, alguna cosa, pequeñas cantidades de oro y plata en la pintura. Increíble lo que estás diciendo, es algo que ahorita estamos apuntando seguramente todos porque son soluciones impensadas, Y digamos, prácticas. Ajá. sencillas, ¿no? Y bien simbólicas también, ¿no? O sea, Claro, los incas estaban asociados con el oro no porque eran materialistas, aparte que para ellos no tenía más que un sentido espiritual el oro relacionado con el sol, pero ellos tenían peines de oro porque evidentemente ayudan a los dolores de cabeza. Era un proceso de sanación. O sea, el oro eleva la vibración mucho en las personas. Es uno de los minerales más saludables que existe. claro. Y más potentes, más canalizadores, ¿no? Ujú. Y el que le sigue, que me parece que es el cobre, ¿no? La plata están y otros minerales, pero por Como ejemplo es que los canalizador. templos, los templos de casi todas las culturas eran de oro y no era por Ujú, vanidad, sino porque sabían su funcionalidad. Tenían ah, mucho más conocimiento que el que tenemos nosotros ahora. claro. Y nosotros que tenemos cuartos, así que pueden ser figuras de cubos, si queremos hacer activaciones, ¿dónde nos recomiendas o cuál de estos sólidos platónicos nos recomiendas tener adentro de la habitación cuadrada, para poder balancear, darle dinamismo y salud a nuestra vida? Generalmente es el dodecaedro, porque es el El que crea dodecaedro. expansión, el que crea Ok, armonía de los ambientes. Entonces el ok, dodecaedro es interesante. el que más se utiliza. Ujú. Eh, ¿Cuáles son los beneficios de este próximo taller que tú vas a dar? ¿Qué nos va a brindar este taller? Ya. Lo que buscamos suena un poco New Age, pero vamos a ver si no lo vemos desde ese punto, es precisamente el ayudar en nuestra evolución de nuestra conciencia. Yo Ok. creo que nosotros tenemos, y a mí me pasó desde muy chiquito, la necesidad de saber quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, y cuál es el objetivo de nuestra vida. De A los eso el albores psico- de la humanidad, mi estimado sí, Julio. todo el mundo. Claro. En distintos momentos de la vida, es lo que llamamos Ok. crisis existenciales. Hay personas que les Ujú. sucede eso muy pequeñitos, a la adolescencia, a la jóvenes adultos, adultos mayores o incluso cuando están en la tercera edad. En algún momento nos hacemos de esas preguntas.
¿Qué hago aquí? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el objetivo de nuestra vida? Cuando esas preguntas surgen, es que nosotros o nuestra esencia busca dar un proceso, un paso más allá, un proceso de crecimiento. Entonces, lo que buscan la mayoría de talleres, puede ser cualquier taller bien enfocado dentro de la espiritualidad, lo que busca es abrir las puertas, las posibilidades de tener acceso a una posibilidad de crecimiento, de avanzar. En este caso es relacionado con la geometría sagrada, con la interconexión hemisférica y con el aprendizaje de la meditación Merkaba, que es activar, encender esa geometría que tenemos alrededor de nuestro cuerpo para nuestro beneficio personal. Entonces se les enseña la meditación, son 17 respiraciones, una meditación de 5 a 7 minutitos, se la tiene que hacer cada 48 horas, es tratar de hacerla parte de nuestra vida. Cuando lo hacemos, hay procesos de cambio muy, muy, muy interesantes. Ya digo, yo en el taller pre, post y post taller siempre viví un montón de experiencias con las personas. Y lo que busca es precisamente esa armonía. Cuando yo armonizo las cosas, todo lo demás por resonancia, y eso también está ya demostrado científicamente, cuando una persona se armoniza, todo lo demás se va armonizando. Absolutamente todo. Como cuando estamos en una relojería que en Suiza, por ejemplo, están los péndulos y los relojes empiezan a vibrar, en resonar, que es la resonancia en distintas formas hasta que se van adecuando al mayor y finalmente todos empiezan no es que les pusieron igualito, o sea, a moverse en un mismo orden perfecto. ¿Por qué? Porque eso se llama el proyecto coherencia. El proyecto coherencia es que si yo ordeno coherentemente mi campo electromagnético, todos los demás campos electromagnéticos cercanos se van a sintonizar. Entonces yo empiezo a ser un agente sanador, no solo mío, sino de las personas que me rodean, de mi familia, de mis amigos, de mis conocidos. Obviamente, digo, eso implica un montón de cambios en nuestra conducta, en cómo vemos nuestra vida, en cómo nos relacionamos con la vida, en lo que nos alimentamos, porque si yo hago meditación o busco un crecimiento personal, pero consumo drogas, consumo alcohol, consumo tabaco, o sea, puedo hacer lo que sea, puedo irme al Tíbet que no me va a servir mucho porque me estoy intoxicando. Entonces, son parámetros en que la gente empieza a darse cuenta que es saludable y que es no, y cada persona se determinará su elección, lo que quiere hacer o lo que no quiere hacer. Eh, ¿Es difícil dejar de beber, de tomar? Sí, pero también es difícil vivir tomando y fumando. O sea, las dos cosas son difíciles. Lo que Claro. tú tienes que escoger Y es de en repente estamos, en qué dificultad quieres vivir. ¿Qué dificultad te hace más sano o menos sano? ¿Sí? claro, Es difícil no trabajar. Pero también es difícil trabajar. ¿Qué dificultad quieres? Es difícil estar solo. Es difícil estar en pareja. ¿Qué dificultad quieres vivir? Es tu elección. ¿Y wow. qué vas a hacer con eso? Me Esa es encanta lo que estás diciendo. Te voy a confesar, Julio, ayer hice una transmisión en donde hablamos de la palabra dificultad, ¿no? Y Ujú, justamente en el cierre. Y al salir esta palabra, que salen las palabras así por causalidad, digamos, ujú, ¿no? Y salió esta palabra dificultad, no, no lo había visto así como lo estás enfocando tú, ¿no? ¿Cuál es la dificultad que quieres elegir? O sea, de todas maneras van a haber dificultades, de ujú, todas maneras la vida no es tan fácil, ¿no? ujú, De todas maneras queremos, sí, superar los obstáculos para ser felices, para ser mejores, para desarrollarnos, pero ¿cuál vas a escoger, no? Ahí está la creación de hábitos, por ejemplo, ¿no? Que nos ujú. estabas comentando ahorita, ¿no? O sea, este ordenamiento de los campos electromagnéticos que nos da finalmente la posibilidad de generar hábitos como, por ejemplo, engancharnos a esta meditación Merkaba. ¿Qué necesitamos para poder entrar exitosamente a una meditación como el Merkaba? Solo un puntito más de lo que me dice. Sí, es que todo Claro, radica a cómo enfrento yo la dificultad. Es difícil hacer una dieta, pero es difícil estar gordo toda la vida y hacerse daño a la columna. O sea, ¿qué dificultad quieres tú vivir? claro. Ujú, ¿Y a cuál nos acostumbramos, no? ujú. El valor de la costumbre. ¿Cómo hacemos estas meditaciones de Merkaba y geometría sagrada nos pueden ayudar a cambiar nuestros hábitos? O sea, Sí, son estas metodologías específicamente que nos pueden ayudar. ¿De qué manera?
Bien, tú me dices cómo o qué necesitamos o qué necesitamos para entrar dentro de una meditación. Y te voy a contar una anécdota de una que estuve yo en México cuando nos capacitaron para ser facilitadores de la flor de la vida. La información de nuestra vida se queda plasmada en esta geometría. ¿Ya? Y Ah, pasó una cosa muy chistosa porque nos pusieron en parejas para poder sentir la geometría de la otra persona y ver qué sentíamos en la otra persona. ¿Ya? Entonces, justo al lado mío estaba un chico y una chica, creo que ella era australiana, él era inglés, o sea, había como 140 personas, imagínate, todos de distintas partes del mundo. Y entonces, claro, ella se ponía y ponía unas caras y todo, y entonces me acuerdo que Ronald Holt se acerca, el que hacía los talleres en México, ¿eh? Y le decía, pero ¿qué pasa? Dice, es que no entiendo, decía ella, dice, no entiendo, dice, me intento conectar con la geometría de él y lo que veo es un oso azul, un oso de peluche azul, y yo veo un oso y entonces decía, no, estoy haciendo malas cosas porque no puedo ver, o sea, ¿qué tiene que ver un oso de peluche azul? Y el chico se reía, y todos nos reíamos porque se llama así, pues un oso de peluche, hasta que el chico le pregunta, dice, ¿tú tienes alguna relación? Dice, sí, yo tengo tatuado en mi nalga derecha un oso azul. no te puedo creer. Entonces, toda la información de nuestra vida, lo que pensamos, lo que somos, lo que creemos, lo que no creemos, todo eso se graba en esta Claro. geometría que está alrededor de nuestro cuerpo. Entonces, parte de armonizar eso es que esas cosas vayan saliendo. O sea, si volvemos a la geometría, hablemos de que nosotros estamos o vivimos energéticamente hablando dentro de lo que es la figura geométrica del tubo toro. Eso crea una cuestión de explosión en nuestra coronilla y que va a entrar por implosión por el perineo. Todas Ajá. esas ondas que están girando alrededor nuestro y que salen y vuelven a ingresar, son formas de pensamiento, cúmulos de energía que están rotando todo el tiempo en nuestro cuerpo, de todas las vivencias que hemos tenido, de accidentes, de situaciones dolorosas. Por eso es que hay cosas que son cíclicas, tristemente cíclicas. En psicología pasa mucho. Me divorcié, me volví a divorciar y me volví a divorciar. Tengo una persona que me castiga, un castigador mayor y un castigador mucho más grande. O situaciones mucho más complicadas cuando repetimos historias. Me violaron a los 10, me violaron a los 20, me violaron a los 30. O sea, ¿por qué pasa eso? Porque esa información dolorosa no la terminé de sacar y la empiezo a hacer girar en mi campo electromagnético. Y Correcto. alguna vez va a volver. Entonces la idea es, ¿Cómo la si es algo reconocemos y cómo la destructivo, sacamos? exacto, la idea es sacarla, ¿no? Ajá. O si puede ser alguna situación agradable, mantenerla. Entonces, es todo un proceso geométrico. Dios no juega los dados. Todo lo que nos sucede no es castigo de Dios, son las mismas circunstancias que voy creando y repitiendo. Nada es castigo de Él. Entonces, entender eso como parte fundamental es importantísimo porque ahí dejamos de relacionarnos con Él por miedo. Ahora que estás comentando esto, Julio, este, hay una de las cosas por las que siempre la gente se pregunta, se cuestiona y acude a diferentes terapias, sí por los temas de problemas que no pueden manejar, ¿no? Ya sean de salud, en primer lugar, o de pareja, o también por una cuestión en que no llegan a su satisfacción económica, la plenitud de la abundancia, ¿no? ¿De qué manera podemos relacionar estas meditaciones, este taller que nos vas a brindar, esta metodología que estás usando a través de la geometría sagrada para nuestra abundancia, para la parte económica, para eso que todos decimos, bueno, ¿y ahora cómo me va a ir en la economía, no? O sea, ¿y ahora qué hago para que la cosa se ponga más armónica y tenga un mejor trabajo, tenga un mejor ingreso económico o tenga una mejor visión? Porque hay algo que tú has dicho que es recontra cierto y es, nos condicionan nuestras creencias y nuestras creencias que están sujetas a dolores anteriores, a experiencias pasadas, que como tú decías, nos hace se casa una vez, se casa otra vez y no llega a encontrar que y pasa de un maltratador a otro. O en todo caso, hay muchas personas que pueden estar repitiendo muchas cosas no necesariamente de pareja, pero que se vuelven a repetir y uno parece que nunca sale. Entonces, me imagino que a este punto también se aplica el taller que nos vas a brindar. Cuéntanos un poco. Eso es lo interesante porque como hablábamos al principio, todo es como holográfico, todo se va uniendo. Porque cuando repetimos mucho las historias, inconscientemente buscamos repetirlas.
A eso dentro de la psicología se llaman los juegos que la gente juega, games people play. Entonces hay personas que quieren ser salvadores y Ok, siempre están buscando personas a las que quieren salvar o que personas que tienen que tienen salvar. problemas. Y después dicen, es que yo siempre me meto con personas que tienen problemas. No, no, o sea, sí, o sea, tú las buscas porque quieres ser un salvador. O hay personas que juegan o sea, son juegos por llamarlos como dinámica, pero realmente son cosas a veces muy graves. Hay personas que juegan a un juego que se llama tribunales. Son las personas que están constantemente metidos en juicios o que buscan problemas. Hay otras personas que juegan hospital. Son personas que les encanta estar en los hospitales aunque digan que no. Entonces, hay juegos que son destructivos, que son muy destructivos de Claro. nuestra vida. Y entonces, ¿qué pasa con nuestro inconsciente? ¿Qué pasa con nuestra geometría? Que nuestra geometría cree que somos felices así, entonces procura que repitamos historias. Me dice, a ver, si están felices haciendo esto, pues démosle otra vez la misma situación. Hasta que nos iluminamos, hasta que creamos luz, decimos, a ver, no, no, esto yo no quiero, esto no me Hasta que hace entramos a feliz. tu taller, hasta que entramos a tu taller. O a cualquier otro taller, eso no importa. La idea es que llegue ese proceso de entender en que ya hay cosas que me están destruyendo y que me están dañando y que ya tengo que hacer un giro. Y al hacer un giro es geométrico. ¿Cómo 30 darnos grados, cuenta? ¿Cuáles 40 son? grados, 90 grados es un giro. Exacto, exacto. Dentro de esto, siempre hay una técnica, ¿no? Que se utiliza al introducirnos al cambio, ¿no? Lo primero es darnos cuenta de qué es lo que está pasando. Muchos de esos cambios, de estas repeticiones que en general tenemos los seres humanos, que parte de las creencias, la educación y la sociedad, ¿no? No termina de ser consciente. A veces se queda en el subconsciente y es como lo que decías, ¿no? Y no me encuentro en la misma situación una y otra vez. ¿De qué manera desconfiguramos todo esto? Porque es como tener, pues, ya algo que está hecho y que no es tan fácil de sacar, ¿no? ¿Cuáles son los A, pasos o cómo es que nos orienta esta geometría sagrada, este conocimiento que tú nos estás aportando? a eso en psicología les llamamos los núcleos duros. Cuando son cosas que, como tú dices, se van repitiendo y ya son energéticamente hablando como bolas grandes de energía que nos entorpecen nuestro crecimiento. Hay una cuestión muy interesante que está relacionado con lo que te decía de Rupert Sheldrake, de los campos mórficos de conciencia, de cómo la longitud de onda cambia. Al principio, cuando no había nada, y después empieza a existir la luz es una serie de puntitos, fotones, que van uno tras otro, que forman una línea. Ahora se sabe que las emociones logran hacer que esas líneas sean ondas. Y la Ok. emoción que más tuerce la luz es el amor. El amor dobla la luz. ¿Sí? ¿Ya? Al doblar la luz puede crear materia y puede crear transformaciones, o sea, ya no es tan poético. Ahora se sabe que una persona cuando tiene una línea recta emocional y empieza a ver fotografías que le despiertan amor, esa longitud de onda gira y vibra más. Entonces, ahora se sabe, en realidad ya no es un dicho por decirlo, ¿sabe? Que el amor dobla la luz. Básicamente sucede. Entonces, cuando nosotros empezamos a querernos a nosotros mismos, que es el proceso básico de cualquier terapia, empezamos a aceptarnos como somos, no a pelear con nuestra sombra, sino a integrarla, esos cúmulos de energía se van a ir disolviendo, porque por vibración, eso es lo interesante de la geometría, la vibración mayor va a anular la menor. Y entonces Ajá, no tenemos que pelearnos con lo que no queremos, porque al pelearnos con lo que no queremos, estamos reafirmando eso. Es como cuando como tú decías, yo trabajaba en adicciones. A los adictos yo les decían, es que soy un adicto en recuperación. Yo les decía, no digan tan barbaridad porque están haciendo una paradoja en su mente. O sea, una si son afirmación. adictos y en recuperación y hacen esa afirmación, no van a salir nunca porque están en recuperación y al mismo tiempo están afirmando que son adictos. Entonces, Correcto. mientras no cambien esa información, no va a pasar el cambio y van a querer estar en recuperación siempre. ¿Por qué no dicen soy una persona que está en transformación? Suficiente. E Claro. increíblemente, cambiando solo eso, yo me acuerdo, yo trabajé 5 años en una clínica de adicciones. Después ya sí es súper cansado trabajar con adicciones. Pero mi índice de ¿Por qué? ¿Por efectividad qué, Julio? eran 8 de cada 10 y la mayoría era 3 de cada 10, precisamente porque hacíamos un cambio de la paradoja mental.
¿Por qué es agotador? Porque la persona que tiene adicciones no solamente es adicta a una sustancia, es adicta a un comportamiento. Entonces no solo se tiene que hacer una transformación en las adicciones, sino cambios de conducta y cambios de estilos de vida. Y si la familia no colabora, uno puede hacer un montón de cambios en ese paciente, pero sale y vuelve casi a lo mismo, porque generalmente las familias dicen, yo no soy el enfermo es él. Y no es cierto, es toda la dinámica familiar la que está enferma. Entonces, Claro. cuando pasa eso, yo me acuerdo tristemente, sucedió con un muchacho, salió muy bien, pero muy bien, la familia no colaboró y al mes o 2 meses estaba recaído, pero por toda la dinámica familiar que tenía. ¿Por qué? Porque, a ver, una persona dentro de una clínica de adicción tiene como 8 o 10 terapias diarias y la familia recibe una el sábado. La diferencia es abrumadora y la familia va de mala gana. Claro, claro. Sí, o sea, van por el problema, digamos, no por una Y que, solución. y que no es, y que no son ellos, es Y él. además no Pero no es tienen la cierto. culpa, La, correcto. la, co- la cuestión es que todos son una dinámica familiar que está en problemas. Ahora, a ver, te voy a poner un ejemplo así bien mundano, ¿ya? Pero cuando uno tiene animalitos, a veces uno tiene parásitos, entonces tiene que desparasitarse uno, y entonces no puedes desparasitarte uno, sino tienes que desparasitar a toda la familia, porque Ujú, si no, no funciona, ¿ya? Lo estoy hablando de esta manera para que sea más comprensible y más duro también, ¿no? ujú. ¿Sería recomendable, pregunto yo, ¿no? ¿O de qué manera o cuánto, en todo caso, de que sea la familia, o sea, no solamente entro yo al taller de Merkaba a recibir todas estas técnicas que me van a ayudar a cambiar, a reposicionar, de repente a nutrirme más, a consolidar mi energía, a integrar todos mis planos, ¿no? ¿No sería bueno también que sea en familia, ¿no? ¿Has dictado talleres así donde ha ido la familia entera? ¿O sería recomendable que vaya la familia entera, que los hijos puedan aprender un poco las técnicas también, que puedan todos estar sintonizados con el mismo propósito? ¿Cuánto lo recomiendas? Eso depende mucho del libre albedrío y sí me ha pasado. A veces han ido la esposa, el esposo y los 2 hijos. Una vez fueron 4 de la misma familia. Pero también pasa al revés, que a veces va generalmente la mujer, porque la mujer es más despierta que el hombre en toda esa búsqueda espiritual. Eso no hay duda. Eso es innegable. La mujer es mucho más, tiene muchas más virtudes y capacidades energéticas que el hombre. Si quieres, lo detallamos a fondo. Pero bueno, la idea es que a veces va ella, el esposo va, después van los hijos, o sea, depende. A ver, lo que pasa es que es de libre albedrío. Nadie le Claro, puede dar programando el mercado a alguien y depende del claro, libre albedrío de la persona. Del momento evolutivo que yo esté viviendo, en el proyecto en que yo me encuentre. Nosotros tenemos 3 proyectos y esos proyectos en la vida van cambiando. A veces tenemos el proyecto laboral y está bien, ningún proyecto está mal. El proyecto laboral significa que yo no quiero irme al Tíbet, no quiero tener hijos, quiero centrarme en mi trabajo y que mi trabajo me dé los frutos que tiene que darme mi trabajo porque después me quiero jubilar temprano. Listo, está perfecto. Hay otras claro. personas que tienen un proyecto emocional, dicen, yo ya no quiero trabajar, no quiero igual ninguna cosa de meditación, lo que quiero es ser mamá y quiero tener una familia. Y estoy en mi proyecto familiar y está perfecto. Y hay personas que dicen, vea, ni trabajo, una paciente que vivía en Panamá hizo eso, ni trabajo ni familia, me voy un mes, un año y se fue un año el tipo. Dijo, me voy a mi proyecto Totalmente espiritual. válido. ¿Sí? Claro. Entonces, cada cual decide en qué momento o en qué proyecto está dentro de su vida y los proyectos son valiosos y son todos respetables. Ahora, igual en terapia lo que se busca es ver, a ver, estás en un proyecto, qué posibilidades de que ese proyecto tenga alguna flexibilidad o no hay? Y ahí viene todo el proceso. Entonces, ahí depende de cada uno, depende de cada uno. Y sobre todo lo que sí buscamos, creo que en todos los talleres, no solo de la flor de la vida, sino en todos los demás, es recalcar eso que te estoy diciendo, que la eliminación del miedo es importantísimo, porque es lo que más nos Eliminación destruye. del miedo. Y vivimos llenos de miedo. Te pongo el ejemplo, tristemente, esto que pasó del COVID. Yo trabajé con muchas personas con COVID por Zoom. Es más, me escribieron de Milán, yo trabajé con unas 5 o 6 personas allá y 3 de ellas o 4, o creo que todas, mejor eran justo de aquí de Perú. Y había una chica muy, muy chévere, muy, muy, muy buena persona, muy, muy linda. Ella trabajaba en un ancianato. Se murieron ahí como 15 viejitos. Ella fue una de las pocas
que no renunció porque le dieron la opción de no renunciar, sino salir o quedarse. Y ella fue una de las pocas que se quedó y trabajaba con el traje ese de astronauta prácticamente y todo lo demás. Pero ella amaba lo que hacía. Y ahí volvemos a hablar sobre el amor. Ella amaba lo que hacía, todavía las vacunas no salían, que las vacunas, por cierto, no sirven para nada, pero ella trabajó casi los 2 años. Nunca le dio. Y cuando salió y le hicieron las pruebas, tenía un alto grado de inmunidad a la Ah, enfermedad. Y lo desarrolló simplemente sola por amor a su trabajo, por amor a sus viejitos, por amor a lo que hacía. Entonces, las personas que desarrollan esa onda van a estar más saludables, pase lo que pase, suceda lo que claro. suceda. Aparte de lo que pasó con el COVID, y yo lo explicaba y lo he dicho y lo repito, es que nosotros tenemos tres miedos atávicos, tres miedos que están enraizados en nuestra conciencia. Un miedo que tenemos es el miedo a la muerte. El otro miedo que tenemos es el miedo a la pobreza. Y el otro miedo que tenemos es estar solos. Si alguien Muerte, viene, pobreza y soledad. Has ¿sí? mencionado tres. La Muerte, muerte, pobreza la y soledad. pobreza y a la soledad. Y si alguien viene y nos dice de golpe que tienes que estar encerrado, que si te vas a morir y que después de esto la crisis mundial va a ser terrible, y te mete los Claro, tres miedos de golpe, ¿cómo no va a bajar tu sistema inmunológico? claro, Fueron, claro. fue un golpazo que a la mayoría nos bajó completamente, pero Cierto. terriblemente. Y entonces nosotros vivimos en una homeostasis con un montón de parásitos dentro de nuestro cuerpo, con un montón de bacterias, pero ni nos matan ni les matamos porque vivimos como muy amigos. Pero si Coexistir. nuestro sistema inmunológico baja de golpe como bajó, cualquiera de estos nos iba a matar. Y eso fue lo que creó la mortandad tan grande que hubo, ni siquiera la enfermedad en sí, porque yo tengo un Claro. montón de casos que demostraron que la enfermedad era completamente manejable, ni siquiera era grave. Pero si te bajan el sistema inmunológico a tal grado, esa o cualquier otro de los parásitos internos nos iba a matar. Y por eso es Claro. que hubo la gran cantidad de muertes que hubo en varias partes del mundo. Porque a más de eso, no solo teníamos esos tres terrores atávicos en nosotros, sino el miedo a flor de piel, un pánico terrible, una intoxicación informativa terrible. Sí, Todo el sí. tiempo era lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces vivías intoxicado. Y no solamente eso, sino que te mandaron, no sé si ese eslogan lo manejaron aquí, no sé si fue mundial, si fue en algunas partes, pero la barbaridad de decir que esta era una nueva normalidad era terrible para nuestro inconsciente porque nosotros sabíamos que no era normal y que no era nada saludable. Entonces no te pueden meter una afirmación de nueva normalidad que va a destruir tus conceptos preestablecidos. Entonces eso era completamente destructivo. Entonces se manejó muy mal todo. Intencionalmente o no, no lo sé, pero se hicieron cosas terribles, muy destructivas. De repente no estábamos tan preparados, ¿no? Julio, quiero preguntarte algo que me interesa saber y estoy segura que a todas las personas les va a parecer también. Siempre se dice que el opuesto del amor es el odio. Y después sale una nueva corriente que dice que el opuesto del amor es el miedo. ¿Tú qué opinas de esto? Que ¿Cuál sería el antagonista? el amor no tiene opuestos. No tiene O sea, opuesto. Me gusta no esa tiene, respuesta. no tiene opuestos porque si tú amas, amas todo como es y punto. Si no amas las cosas como son, simplemente no amas. Y considerando la ley del Kybalión, Es que el amor es la que maneja todo lo demás. Por eso viene un Jesús del Cristo y te dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. La muestra más grande de amor. Los amaba como eran, haciéndolos lo que hizo, lo que le hicieron. Entonces, por eso es que el amor es el que mantiene esta estructura, incluso evolutiva, de conciencia y todo lo demás, porque no tiene opuestos. O sea, el amor básicamente es aceptarte, amarte como eres y buscar que las personas sean felices como son. Eso es todo. Entonces, ok. todo lo demás tendría sus opuestos, menos de esta onda. La cosa es que nosotros tenemos un amor negociable, un amor de reciprocidad, un amor egoísta, básicamente, un amor
de Un vínculo. amor egoísta, pero se dice que el amor no es egoísta. ¿Cómo explicas un amor egoísta? Porque si yo te abrazo, me tienes que abrazar tú también, si no, no es amor, y no es así. Por eso es que, a ver, hay un psicólogo que se llama Ken Wilber, que habla de la psicología transpersonal, es muy interesante. Es uno de esas personas que se las llama genios, y me parece que lo es, igual que lo es Alejandro Jodorowsky con su psicomagia, que me parece que lo es. O sea, hay personas que son extremadamente geniales y que están fuera de su tiempo. Entonces, Ken Wilber se sabe reunir en su casa, no sé si en qué parte de Europa, si en Suiza o algo, y hace charlas con personas que van y pasan un fin de semana con él. Entonces, hay un video muy interesante que está en esas charlas hablando de psicología, de muchas cosas. Tiene libros muy interesantes como La historia de todas las cosas. Y entonces él está ahí y hay una chica que levanta la mano y dice, ¿cómo es el proceso de realización para la mujer? ¿Cómo es el proceso de meditación para la mujer? Y él coge y dice, ¿se dan cuenta que hemos estado aquí casi 2 días? Y es la primera pregunta que vale la pena que acaban de hacer. Y dice, la tenía que hacer una mujer, no ustedes. Se reía de las personas. Dice, a ver, decía, el proceso para un hombre, que es mucho más mental, sí es ir a un templo, sí es ver la mente en blanco, sí es sentarse frente a una pared y tratar de aquietar la mente, porque tiene la dinámica de esa necesidad de aquietar la mente. En cambio, para la mujer no, la mujer es amor en acción. Para la mujer es el servicio, para la mujer se realiza haciendo cosas, haciendo obra, moviéndose. ¿Seremos Y todos así o hay algunas excepciones? el problema, dice Ken Wilber, es cuando la mujer abandona el amor y hace las cosas como mártir o por sacrificio. Ahí es cuando viene el problema, cuando empieza a sufrir. Cuando hacemos las cosas por amor, todo se encaja. Y ahí hay una persona que a mí me parece brillante, maravillosa, fallecida hace poquito, Elizabeth Kubler-Ross. Ella era enfermera y ella en su libro La Rueda de la Vida dice, yo tuve la bendición de estar en la Primera y Segunda Guerra Mundiales, ¿no? Ella era polaca. Y dice, y tenía a mi servicio un grupo de enfermeras. Dice que llegaban heridos de guerra, o sea, no cualquier cosa. Dice, con unas heridas gravísimas, infectadas, y a nosotros se nos acabaron los medicamentos. Entonces yo les dije a mis enfermeras que limpiáramos las heridas con la boca, con nuestra saliva. Wow. Y ella dice, ¿saben cuántas personas de nosotros se enfermó, le pasó algo? A ninguna, a ninguna, porque lo ¿Qué hacían con historia tan amor. fuerte, ¿no? Durísimas. Y ella lo confirma, y ella tuvo una vida durísima de transformaciones impresionantes. Ella es la inventora, por así decirlo, de la tanatología y al mismo tiempo fue la primera en Estados Unidos vinculada con hacer una clínica para niños con SIDA. Y cuando hace la clínica para niños con SIDA en Estados Unidos, le queman la clínica ¿Por qué? porque el SIDA era visto como, Claro, era por así decirlo, el cuco de esa época, el SIDA, ¿no? Entonces claro. le quemaron la Creo clínica. que la creencia estaba un poco que era generado por relaciones sexuales, entonces un poco se satanizaba esto, ¿no? Ajá, sí. Claro. Entonces, ella habla precisamente y tiene unas historias maravillosas en su libro La Rueda de la Vida. Ella, por ejemplo, cuenta que había un doctor que era muy enojado, muy bravo, muy agresivo incluso, y que nadie le quería a ese doctor donde ella trabaja, porque trataba muy mal a las enfermeras y todo lo demás. Dice, pero con los pacientes era completamente distinto, era un amor con los pacientes, pero con los demás, dice, y dice, llegaba primero y cuando yo me iba, dice, él seguía ahí. Dice, una vez que yo estaba haciendo mis trabajos, dice, por alguna razón me tocó quedarme hasta tantas horas de la noche. Y dice, yo oía que en el consultorio de él alguien lloraba. Y entonces yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, dice, yo entré y le vi llorando. Y me alza a ver y me decía, hago todo lo que puedo y se siguen muriendo. Ah, Hago todo lo que puedo y se siguen muriendo. Y entonces dice, yo le ayudé a entender que ayudarles a morir también era una forma de amarlos. Y él cambió, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos bloqueamos en cualquier emoción y no vivimos el amor, nos vamos a terminar enfermando. Entonces, cuando llegamos a entenderlo realmente cómo es y cómo funciona, eso nos va a transformar. Pero eso requiere un montón de transformaciones previas. O sea, desarrollar el amor no es
así facilísimo, es todo un proceso de entenderlo y luego de hacerlo, Claro. sin llegar ni a ser mártir ni a sacrificarse, ni querer ser el Ahorita salvador real. nos has dado un claro ejemplo con esta anécdota que nos has contado acerca del origen, digamos, ya metodológico de la tanatología. Ujú, Sí, antiguamente no se escuchaba, pues, ¿no? Digamos, hace 20 años atrás no escuchábamos tanto de la tanatología, ¿no? Como de los hóspices, ¿no? Los sitios para morir mejor y eso, ¿no? Explícanos un poquito dentro de la visión de la tanatología, porque de hecho el hecho que tú seas tanatólogo también eh, genera en la metodología un enfoque específico, distinto, más natural, ¿no? Porque ujú. la muerte es parte de la vida. Pero, ¿qué nos dirías acerca de esto, de esta etapa que a todos vamos a pasar? Es muy interesante porque, a ver, Osho Ragnar es un gran místico, un gran maestro de India. Él dice, nosotros le tenemos miedo a la muerte porque cuando está cerca nos damos cuenta de que nunca vivimos, o sea, de que nos falta tiempo, ¿no? Que no hicimos bien las cosas, que realmente Buenísimo, pese a todo nunca buenísimo. vivimos. Y entonces Ajá, la angustia de que aparentemente se nos acaba la vida es lo que nos hace sufrir. Y hay un médico argentino, ahorita no me acuerdo el nombre, pero tanatólogo también, y él decía, lo que tenemos que entender en tanatología es que cuando empezamos a trabajar con alguien, al final asistiremos a la despedida de un amigo. Y básicamente es así, ¿no? claro, Entonces, el proceso es, eh, a ver, la sexualidad, la muerte, todavía son tabús. Nadie quiere hablar de eso. Por ejemplo, sí, la psicosexología o las terapias sexuales o el sexólogo es fundamental y sin embargo las personas no quieren. Y lo mismo pasa con la muerte. Nadie quiere hablar de la muerte. ¿Qué correcto. es lo que sucede? Que cuando una persona está en este proceso de fallecer, eh, yo me acuerdo en el hospital, yo iba y les decía, tú no puedes entrar y decirle, oiga, usted se está muriendo. No es la idea, sino decirle, ¿cómo te sientes? ¿Qué crees que está pasando? ¿Cómo estás? Y la mayoría de las personas que está falleciendo sabe que se está muriendo. Y a veces hasta se enojan. Dicen, ¿qué creen? Que yo soy tonto, que no me doy cuenta, que salen y se ponen a llorar Claro, y vienen y me mienten y me dicen que yo estoy bien y todo, y cada día me siento peor. Lo que yo quiero es despedirme, lo que yo quiero es poder hablar sin miedos y capaz llorando con las personas con las que he compartido mi vida y tener esa posibilidad. Entonces, las personas cuando hay distintos momentos, distintas formas de conectarse con eso. Hay personas que aceptan el proceso, hay personas que no lo aceptan. Saber por qué o no lo aceptan es todo un proceso. Y generalmente las personas que aceptan lo que quieren hacer es despedirse de sus seres amados, cerrar ciclos. correcto. Y eso de cerrar ciclos, dirigir un proceso de cerrar ese ciclo, es sumamente saludable, tanto para el que se va a quedar o como para el que se va a ir. Entonces hay un texto que yo sé trabajar eso en tanatología que se llama Cuando el Gran Espíritu nos llama a casa, que es un templo o Sioux o Hopi, no me acuerdo bien, que es como un indígena se despide de su familia. Entonces es Ah, un texto muy bonito. Y es chiquito, son 4 o 5 páginas que se hace cuando el Gran Espíritu nos llama a casa. Y entonces ahí se habla de las despedidas. Y yo he tenido familiares, había una señora que se llama Martita, del lado de la familia de mi mamá, que ella sabía que se estaba muriendo y llamó a todas las personas, incluido a mi papi en esa época y a mí, a despedirse. Y aunque fue un proceso muy doloroso y muy triste, es el más saludable, es el más saludable. Entonces, es recomendable que la persona que está partiendo pueda despedirse de la gente. ujú. E Claro, incluso dentro de la tanatología, si es que ya vemos que es un cuadro de que no hay posibilidad de recuperación, la idea es también que haya una dignidad en esa partida. No necesitas ponerle a alguien en un UCI con tubos, con quimios y todo. Es más saludable que vaya a su casa, que se despide en su casa, que pueda partir desde su casa. Es mucho menos agresivo porque así, en ese egoísmo mal entendido, de ese amor egoísta, de que yo quiero que se quede un día más, 2 días más, así sufra, así le duela, pero a mí me va a sentir bien porque todavía está aquí. Ahí hablamos de ese amor egoísta precisamente, que no es mucho amor que se diga, pero, pero no es así. Es preferible si alguien puede o debe partir de la forma más humana posible.
y partir en casa siempre va a ser lo mejor. Obviamente de acuerdo a las circunstancias y las posibilidades económicas, ¿no? De Ajá, cada ajá. familia. Otra cosa, acá estamos hablando del proceso del paciente que está camino en dirección a la muerte, ¿no? Ujú. Pero igual que en los temas de adicción y eso, la familia. La ¿Cómo es familia. que orientas a la familia a la aceptación? Porque me imagino que, no sé, en el caso de los niños con cáncer, por ejemplo, ninguna mamá quiere soltar a su hijo, o por lo menos se les hace difícil, ¿no? A menos que lo vean sufriendo mucho y que ya uno diga, pues, es mejor al descansar, ¿no? Hay Para que no procesos se... y procesos. Yo me acuerdo en medicina interna en Quito, llegó una señora llorando y me decía, soy la peor persona del mundo, soy un monstruo. Decía, yo le digo, pero ¿por qué piensa eso? Dice, miren, porque mi papi está aquí ya 6 meses en cuidados intensivos, verlo así es un desgaste emocional terrible. Y ayer estando con él, pensé, sería mejor que se muera. Y dice, ¿y yo cómo pude haber pensado eso? Soy una mala Se hija, sintió soy la peor culpable, persona del claro, mundo, yo le decía, mire, veamos dos cosas. Le decía, primero, la idea es no juzgarse de una manera tan agresiva. Y hay un cansancio emocional y un cansancio físico asociado a lo que usted está viviendo. O sea, tener una persona en cuidados intensivos una semana es difícil, no se diga 6 meses, ¿no? Entonces, cuando uno tiene un cansancio físico, uno puede decir o pensar ciertas cosas que no es realmente lo que piensa o lo que siente. Entonces, entendamos que usted puede pensar ciertas cosas, pero no es lo que realmente siente. Y que haya correcto, pensado así cuando hay un desgaste emocional y físico tan grande, está dentro de lo que es normal. Eso no significa que usted quiera ni matarle ni que, claro. que Hay sucedan que otras. desaparecer ahí los temas de culpa también, ¿no? Exacto. Entonces, esa culpa, casi todas las personas tienen una sensación de culpa. Lo que hice, lo que no hice, lo que pude Claro, haber dicho, lo que pude haber no dicho. Y las personas llegan, las familias llegan con todo eso. Entonces, lo que se trabaja son procesos personales de culpa. Cuando es una sola persona, hijos únicos, por ejemplo, se le tiene que hablar de que se empiece a cuidar también, porque a veces ese hijo único o hija única, si es que es muy abnegado con sus padres, o padre o madre, eh, se esfuerza a un límite en que pone en riesgo su propia salud, porque quiere hacer todo, ¿no? claro, Cuando son hermanos también hay la disputa que yo quiero hacer esto, yo quiero estar aquí, yo quiero estar más tiempo, tú no hagas, yo hago todo. Entonces hay personas que quieren hacer todo y hay personas que en cambio no quieren hacer nada porque les da muchísimo dolor estar ahí y ver a su ser querido partiendo. Entonces la idea es ver la dinámica, quién es quién, dónde está ubicado y decirles que todo lo que están sintiendo y todo lo que están viviendo es entendible y respetable y que correcto. traten de ordenarse de una manera adecuada para que nadie se sienta ni que dio demasiado ni que no dio nada, que se trate de hacer un equilibrio, si es ¿Cuál que es la son parte varios más hermanos. difícil de haber trabajado como tanatólogo, Julio? Más La difícil. parte más difícil son las asociaciones, porque siempre te acuerdas, hay alguien que te recuerda a algo que tú viviste. Por ejemplo, yo me acuerdo en Quito fue unos dos hijitos muy chéveres, los dos hijitos con la mamá. Y me decían, mire, mi mami tiene esto, esto, otro. El médico dice que está bien, que nos va a ir bien y todo lo demás, pero que necesita un psicólogo aparte de la terapia que están haciendo y todo lo demás. Y claro, justo le hicieron pasar a la mamá y tenía lo mismo con lo que murió mi mamá. Y yo lo reconocí exactamente, que era una variación de la esclerosis múltiple. Y claro, yo no les dije, vean, les están mintiendo y todo eso. Yo les dije, vean, lo que tienen que hacer es sacan a su mamá, llévenle a pasear, disfruten con ella, vean Claro, películas, acaricienla todo lo que puedan. Dice, sí, hagamos esto. Entonces fueron la semana siguiente, sí, el médico dice que nos va a ir bien y todo, mi mamá está creo que mejorando. Yo digo, pásenla bien, disfrútenla, gócenla, hablen con ella, hablen de las cosas bonitas, de lo feo, de lo triste, de lo que crean que se tiene que ser perdonado, disculpado. Y a la tercera semana ya solo vinieron ellos y dijeron, doctor, mi mamá murió, nuestra mamá murió. Y la chica o el chico me dijo, no me acuerdo cuál, me dijo, usted sabía que se iba a morir, ¿verdad? Y dije, sí. Dice, ¿y por qué los demás nos mienten? ¿Por qué los demás nos ilusionan y nos hacen que nos duela más? Dice, usted era claro. el único que realmente nos dijo lo que teníamos que saber.
el resto no. Entonces, también viene ese dolor a veces con el médico, con el profesional. Yo no Claro, dudo que haya tenido una buena intención y todo. Yo creo que las personas que están relacionadas con la salud siempre quieren hacerlo mejor. Bien o mal, pero quieren hacerlo mejor. A su claro, estilo, en su sistema, en su forma de ver las cosas. Quizás porque las personas dedicadas a la salud, a cualquier tipo de salud, puede ser incluso hasta la veterinaria, tienen una vocación de conectarse, ¿sí? así De es. amar y de incluso a veces de sacrificarse. Los estilos ya serán otra cosa, ¿no? Y claro, también hay personas relacionadas a la salud muy enfermas que hacen barbaridades, pero hay de todo, como todo hay en la vida. Entonces, claro, o sea, cuando uno está enfermo, cuando uno pierde a alguien, también Ujú. viene un proceso de dolor y resentimiento con la vida, con uno mismo, con las personas que están sanas, con las personas que no han perdido a nadie, con los médicos y hasta con Dios. Entonces es un Correcto, proceso de sanar también eso, porque es una forma de intoxicarnos, de tener ondas, geometrías que nos dañan. Entonces la idea es precisamente eh, ir sanando todas estas cosas y a veces la comprensión te ayuda y la vivencia te ayuda, porque hay dos formas de aprender en la vida. Uno aprende o escuchando o viviéndolo. No, no totalmente hay, por hay otras experiencia. formas de aprender. La más sabia es aprender escuchando y la mayoría de veces aprendemos viviendo. La más conveniente es aprender escuchando. ¿Sí? Es la más saludable. No haga eso, ¿no? Y uno va y Claro, y lo hace. Estimado Julio, sí. yo estoy viendo dentro del temario unos puntos que me han causado mucha curiosidad y quería compartirlos con las personas que están en tu charla del día de hoy. Y es la física hiperdimensional. Explícanos un Ujú. poquito acerca de qué se trata esta física hiperdimensional. Ya. Vamos a ver. Sin imagen es un poco difícil, pero voy a tratar de hacerlo. Einstein habla de los agujeros de gusano. Los agujeros de gusano son el puente Einstein-Rose, que habla de la capacidad de estos giros en el espacio, que son puentes entre dimensiones y espacio y tiempo. Entonces, él ya hablaba de esta existencia y que era parte de lo que era la teoría de la relatividad del tiempo, por ejemplo, que cuando hacemos algo que nos gusta, pasa rápido volando el tiempo, cuando hacemos algo que nos disgusta, pasa muy lento. Es como esta charla, pasado volando, ¿por qué? Porque nos encanta hacerlo, porque nos encanta vivirlo. Y hay otras que uno dice, ya vamos como una hora, dice, no, recién van 10 minutos, ay Dios mío, esto va para largo, ¿sí? ¿No? Entonces, esa es la teoría de la relatividad. Entonces, dentro Claro. de esto, de la teoría de la relatividad, ahora se sabe que estos puentes, eh, que estos agujeros de gusano, no solamente existen en las galaxias, igual volvemos a como de arriba, de abajo, adentro, de afuera, también existen de manera microscópica en el tubo toro, en el núcleo, hay puentes espaciotemporales dentro de nosotros. Y ahora sabemos que esos Dentro puentes de espacio nosotros. dentro de nuestro cuerpo, todo el tiempo, Ah, ok, ¿sí? ok. En la creación y todo demás. Son diminutos, pero están dentro de cada una de nuestras. Pero estos sacan y meten información del ADN al vacío, que no está tan vacío, y del Ajá. vacío a nuestro ADN. Es una información que está circulando todo el tiempo. A eso se les llama precisamente una hiperdimensionalidad, porque la teoría, a ver, la genética hablaba de que es el ADN el que configura nuestro cuerpo, el que configura la formación, la forma, todo, ¿ya? Los codones, los 64, los 20 que están activos, ya, todo eso. Pero ahora, por experimentos que han hecho, se sabe que el pensamiento, las emociones, lo que oímos, lo que guardamos, transforma el ADN. Eso quiere decir que hay un puente de conexión y que más es lo que viene de fuera, lo que está afectando nuestro ADN, que lo que nuestro ADN afecta a nuestro cuerpo. Y a eso y a esa particularidad se le habla la comunicación hiperdimensional, porque nosotros, sin darnos cuenta, estamos recibiendo información de todos estos universos paralelos que viven con nosotros, nuestros pensamientos y todo eso. A ver, te cuento una anécdota que yo a veces la describo o la cuento bastante. Es que nuestro inconsciente, cuando ponemos mucha atención a algo, llega a pensar que lo que le pasa a otra persona nos está pasando a nosotros y empieza a buscar soluciones que no nos corresponden. Por decirte,
hubo un caso, eso lo leímos cuando recibíamos clases, de una niña que llega ya a la adolescencia, hace un proceso de terapia y dice, mi papá me violó. Ok. Entonces, descubrí que mi papá me violó. Y el papá, la mamá decían, no, pero si nunca, ¿cómo? La señora casi lo mata al papá, después le empezó a creer, pero ella, no, es que yo me acordé en procesos de regresión, mi papá me violó. Hicieron los análisis, todos los estudios, y dijeron, no, el papá, una persona normal, o sea, pero ella le odiaba al papá, porque descubrió, según lo que ella pensaba, que el papá le había violado. Pasa el tiempo en terapia y un psicólogo le dice, a ver, tú vivías con tus papis de chiquita o ellos salían mucho a trabajar, dice, sí, no, vivía a trabajar. Dice, ¿con quién te quedas? Dice, con una señora que ya es mayorcita y todo, dice, ¿la puedes traer? Y la trae. Le dice, señor, ¿usted se acuerda qué hacía con esta niña cuando era chiquita? ¿Cómo comía, no comía? ¿Qué? Dice, sí, sí, cuando dormía, ¿qué hacía? Dice, yo le ponía en el cochecito y veía la tele. ¿Y qué veía usted? Ah, dice, a mí me encantaban los programas de violencia y los programas de miedo. La niña recibió toda esa información y creyó que le sucedía a ella y nunca le pasó, porque así, recibió información que la acepta como propia cuando no lo es. El inconsciente a veces hace eso. Si nosotros nos involucramos mucho en una serie, una novela o lo que fuera, nos enfocamos tanto en ese problema que el inconsciente cree que es nuestro y empieza a buscar Correcto. soluciones para como dicen mis amigos colombianos, estamos buscando lo que no se nos ha perdido. O sea, empezamos a hacer cosas que no, nuestro inconsciente empieza a darnos soluciones de cosas que no necesitamos. ¿Por qué? Porque nosotros nos enfocamos de tal manera que hacemos realidad otra realidad. Eso es hiperdimensionalidad, hacer una realidad de otra cosa que no es realidad. Vivimos en universos paralelos, a veces nos metimos en problemas de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de la telenovela, de la serie, de la película, de lo que fuere, que no son nuestros. Correcto. Entonces, es muy interesante ver cómo funciona nuestro inconsciente. Entonces, limpiar todo eso, saber qué es mío, qué no es mío, es muy importante. Entonces, esa es la hiperdimensionalidad. Y ahora, ya digo, no, está demostrado, incluso ahora hablan de que esa información viene de un vacío atrás de ese vacío, y esa sería la conciencia. El físico Bohm, que hablaba sobre las partículas, él dice, y esa conciencia tiene inteligencia. Llámenla como quiera, yo la quiero llamar Dios. Oh, ok. Sí, Excelente, excelente. sí. Julio, ¿cómo defines las dimensiones? Cuando estamos hablando de dimensiones, ¿estamos hablando de infinitas dimensiones o estamos hablando de que sí hay un largo, ancho, un volumen y hay una siguiente dimensión? ¿Cuántas dimensiones hay en realidad? Los físicos cuánticos hablan no solamente de una infinidad de dimensiones, sino de infinidad de posibilidades dimensionales. O sea, eso es lo que habla la física cuántica básicamente, de que Esa era estamos mi siguiente nosotros. pregunta, Julio. Te iba a preguntar ¿cómo defines lo cuántico? Así que te la lanzo así de frente. Lo Justo. cuántico Qué sincronía. a ver, se habla de la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas es lo que hace que se unan la fuerza débil, la fuerza grave, la gravedad y los campos electromagnéticos en una sola ciencia entendible, matemáticamente funcional, es lo que llaman lo que es una teoría elegante. Esta teoría elegante de las cuerdas o las supercuerdas hablan de que finalmente hay una fórmula, una demostración de que todo está unido. Dentro de esta situación que estaría todo unido, todo compacto, todo funcional, hay estas partículas extremadamente pequeñas, lo infinitamente pequeño, donde lo más pequeño que han descubierto hasta ahora son los quarks, me parece, ¿no? Y de lo infinitamente pequeño van a lo infinitamente grande, que son las megagalaxias. Estas megagalaxias y estos quarks deberían regirse bajo las mismas leyes matemáticas y físicas. Ahora, lo que ven dentro de este universo infinitamente pequeño es que a veces las ondas son partículas y las partículas son ondas. Eso ya habla en una distorsión precisamente de las dimensiones. O sea, cuando le pongo atención es una partícula, cuando no le pongo atención es una onda. Por eso es que el pensamiento dobla la luz, por eso es que el amor dobla la luz, porque le pongo la intención y cambia. La intención de mi pensamiento, de mi emoción, va a hacer que la línea se haga esfera. De lo masculino pasa a lo femenino. De Adán pasa a Eva. ¿Me Claro. entiendes?
¿sí? Que justo que dice la Biblia, primero el hombre, después la mujer, pero no era por eso, sino de ser línea pasa a ser esfera, de ser masculino pasa a ser femenino, y lo femenino es lo que crea vida. Por eso es que la mujer ama y el hombre no. El hombre desea y la ¿Cómo es mujer eso? ama. ¿Eh? Y si el hombre no ama, entonces, ¿cómo hacemos las mujeres? La mujer le tiene que enseñar al hombre a amar, pero el hombre por su ego no quiere que una mujer le enseñe. Por eso es que estamos como estamos. Por eso es que el Pero mundo eso no es que avanza. hay tantas separaciones, tantos divorcios, ¿no? Llegamos a un porcentaje mucho más arriba de un setenta Hay y tantos más, por sí, ciento. hay más divorcios que matrimonios de un año. Sí, increíble, increíble. Es por Y eso, porque, dime. sí, este efecto, por ejemplo, porque, digamos, uno en principio se casa no para divorciarse, ¿no? Aunque algunas personas se casan y dicen, ah, bueno, si no funciona, me divorcio, ¿no? Pero la idea es que el matrimonio sea, pues, una institución, la empresa, digamos, familiar de ambos, ¿no? O sea, tener un tratamiento, una visión de permanencia, pero sobre todo de sostenibilidad. ¿Cómo nos ayuda en pareja? Esta meditación Merkaba y los enfoques de tu taller de la flor de la vida. Bueno, a ver, un matrimonio eh, se basa en cuatro pilares generalmente. Mm. eh, Debería basarse obviamente en un pilar comunicacional muy fuerte. Hablemos de comunicacional como el que estamos teniendo ahorita tú y yo, pero también está el comunicacional de proyecto, el comunicacional íntimo y el comunicacional social. Entonces, esta es básica. La segunda es que deben tener un nivel más o menos intelectual en el mismo rango para poder conversar, para poder hablar. Si no, alguien dentro de esos juegos que hablábamos de Games People Play, uno juega a ser el maestro y el otro el discípulo. Entonces siempre vamos a estar en una situación de uno dominante y de otro dominado. Entonces ahí es cuando se tiene que cambiar todo eso. A veces puede Después, funcionar también, ¿eh? al inicio, porque es gratificante, porque el que quiere aprender le encanta ser alumno y el que es profesor lo quiere hacer hasta que se cansan. Todo juego va a acabar, todo Claro. juego cansa. ¿Sí? Luego viene el que también igual, ojalá estén en un mismo nivel sociocultural y económico, porque eh, la idea es que, ya digo, nadie sea sumiso o esclavo de la otra persona. Y el último punto es que tengan una visión espiritual más o menos similar, parecida. ¿Por qué? Porque el objetivo de un matrimonio es el crecimiento y el mejoramiento personal de la otra persona. A ver, si yo tengo un error, si me lo dice mi hijo, no le voy a hacer caso. ¿Eh? Incluso si los padres le dicen un error a sus hijos, los hijos no hacen caso. ¿Ah? Claro. Si ese error me lo dice un familiar o un jefe, tampoco le hago caso. Y si yo le digo a un familiar o a un jefe, tampoco me va a hacer caso. ¿Cuándo es que realmente yo escucho? Cuando alguien igual, de igual a igual, me dice, y ese es el objetivo de la pareja, ayudar a la otra persona a mejorar, a crecer, a que crezcamos juntos. Ese es el objetivo. Y eso no es tan fácil, porque ahí viene nuestro ego. Es decir, tiene y no tiene razón, Claro. y entonces, ¿cómo es la expresión? Y entonces ahí volvemos a lo que yo te decía, que la mujer ama y el hombre no, el hombre desea. Entonces, la mujer debe enseñarle al hombre a amar, pero el hombre no deja eso hasta en casos en que sí se produce y las cosas mejoran. Entonces, dentro de lo que el taller busca, por ejemplo, dentro de la pareja, si es que buscamos en el taller sanar errores, hay un ejercicio dentro del taller donde tú no tienes que decir nada, pero limpiamos situaciones emocionales que se han guardado en el corazón y hay procesos hermosos de limpieza sin que uno tenga que sacar nada. Es muy personal. Después, si lo quieren contar, lo cuentan, pero es muy personal. Entonces, es un ejercicio diseñado simplemente con la mirada a limpiar situaciones del corazón, a limpiar situaciones emocionales. Entonces, en el Excelente. taller te damos muchísima información para el hemisferio izquierdo, hacemos ejercicios y danzas y hacemos trabajos de limpieza emocional para al final enseñarte la meditación mercado. Cuando ¿Cuál ya es tus campos Ajá, electromagnéticos están más sanos. Entonces, si ok. tú en el taller buscamos el desarrollo de lo que se llama el amor incondicional, obviamente que eso te va a ayudar en cuestiones de pareja y hacemos trabajos de limpieza emocional de pareja si es que es necesario dentro del taller. Cuéntanos un poquito, Julio, acerca de los dos hemisferios. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se van a conectar? ¿Cómo van a responder?
Nuestro hemisferio izquierdo es el lógico, es el que controla la parte derecha de nuestro cuerpo, y el hemisferio derecho es el emocional, que controla la parte izquierda. Como te decía, ellos están peleados todo el tiempo, porque el uno cree por fe y el otro cree por lógica. Okay. ¿Sabes que eso se planteó muy bien en la película La Última Tentación de Cristo, que es Ajá. fantástica? Lo que pasa es que la satanizaron, la prohibieron en muchas partes, como en Chile sigue estando censurada hasta la actualidad. Imagínate lo fuerte, lo dogmáticas que pueden ser algunas personas, sobre todo cuando lo ven desde un cubo extremo que es el fanatismo. El fanatismo en cualquier religión o en cualquier estructura está dado por un cubo que no se quiere mover. Solo yo tengo la razón y el resto no la tiene. Tienen que pensar como yo pienso, porque solo nosotros nos vamos a salvar y el resto se va al infierno. Entonces, ese es un cubo mal enfocado. O sea, aprendiste mucho, pero acumulaste y no distribuyes, porque solo quieres acumular para como tú quieres ver las cosas. Entonces, ese es un cubo reforzado, por así decirlo. Entonces, ahí en esta película se habla precisamente ficticia, o tenemos que entenderlo, cómo Jesús pelea su mente y sus emociones. ¿Qué hago? Y es la lucha que nosotros tenemos todo el tiempo. Entonces, Continuamente. continuamente. Entonces, la idea de interconectar los hemisferios es entender matemáticamente la existencia de Dios, y ahí logras la interconexión hemisférica. Cuando entiendes eso, Entender matemáticamente la existencia de Dios, has dicho. Explícame eso mejor, por favor, porque ¿cómo entendemos matemáticamente la existencia de Dios? casi todo lo que hemos hablado es eso. ¿Qué había qué dicen todas las religiones o la mayoría de las religiones? Al principio no había nada, había un Ujú. vacío. La ley de la física cuántica habla de que todo nace de un vacío que está lleno de infinitas probabilidades, igual que la misma existencia de Dios. En ese vacío, al no haber nada, de pronto hay una voz que crea todo, ¿no? Y el verbo se hizo carne, dice, ¿no es cierto? La Biblia en la Ah, creación. En el hinduismo, que dice, y hubo un sonido armonizador, el Om. Sea el verbo, sea el Om, es una longitud de onda, es una vibración, es un sonido. Este sonido tiene intencionalidad y tiene amor. Por eso se doblan las partículas y se crea la materia. Al crearse la materia, se va a formar todo lo que hemos hablado por aquí. Entonces, cuando tu hemisferio, tú le relacionas lo que te dijeron con lo que pasa, y entiendes científicamente que lo que está ahí es cierto, vas a entender que existe matemáticamente Dios y que la creación es completamente entendible y explicable. Y es lógica y razonable. Al ser así, tu hemisferio lo entiende y se conecta con el derecho y dice, ahora lo que tú crees por fe, yo lo entiendo. wow. Y al Estimado entenderlo, Julio, sí, muchísimas gracias por esa explicación. Nos quedan 4 minutitos para que se ya, cierre el Zoom, me acaban de avisar. Entonces, primero que nada, así en un minutito, ¿qué recomendaciones nos das para poder prepararnos a la vivencia de este taller internacional Flor de la Vida, Geometría Sagrada? yo, yo- Vámonos caminando, vamos a ir preparándonos para tomar tu taller. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo lo hacemos? para el taller nada, simplemente ir con la mente abierta Muy bien, y, y escuchar, que no es lo mismo que oír, ¿ya? correcto. Ahora, para la vida, yo diría lo que decía un maestro de la India: ¿qué es lo que necesitamos para vivir mejor nuestra vida? Él decía, es muy fácil: amar, amar y amar. No necesitas nada más. Con ese mensaje, entonces, Julio, queremos agradecerte desde Parjem Samadi tu presencia, el compartir el conocimiento que nos has brindado en esta mañana y de hecho, nos va a encantar tenerte nuevamente en los programas. Cuando Muchísimas sea, gracias por yo todo. encantado de la vida, la he pasado genial, así que solamente es ponerse en contacto y yo feliz. Nos han faltado preguntas, así que esas preguntas vamos a darle la oportunidad a la gente que nos está escuchando ahora de escribirlas y mandarlas para que te las puedan enviar a ti. ¿Está bien? Perfecto, perfecto. Listo. Muy bien. Muchísimas gracias entonces a Un todos los gusto, Sara. asistentes. Gracias, Julio, por tu presencia, por tu conocimiento, por tu atención. Bendiciones en tu vida. Sé feliz.